Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría excusar a la decana, que hoy no nos ha podido acompañar para abrir e introducir este acto. Está en otros compromisos académicos y me corresponde a mí, como representante de la facultad y del decanato, bueno, pues daros unas pequeñas palabras de bienvenida y de agradecimiento. La universidad y la facultad no son solo exámenes, no son solo trabajos, no son solo clases, tiene mucho más que ofrecer. Y nuestra facultad en concreto tiene mucho que ofrecer a través del servicio de orientación profesional. Hay que agradecer especialmente a Eva el esfuerzo, la dedicación, el tesón a la hora de organizar año tras año actividades de tantísimo interés para vosotros como son estas actividades de orientación profesional. Actos como este demuestran eso, que la universidad y la facultad no son solo exámenes, no es solo llevarse un título debajo del brazo, sino que detrás hay muchas cosas, hay mucho esfuerzo de muchas personas y mucho trabajo, y entre ellos también quienes hoy están aquí colaborando con nosotros, Deusto Alumni y, por supuesto, los profesionales que generosamente y de forma amable os van a acompañar y van a encontrarse con vosotros para abriros un mundo de posibilidades que igual no habíais descubierto. Actos académicos como el de hoy y de esta naturaleza en las que se os orienta profesionalmente hacia el empleo público, yo creo que son de absoluta actualidad en el momento que estamos viviendo. Pensad, de verdad, pensad que en momentos de crisis, en momentos convulsos, cuando las cosas no están claras, cuando hay incertidumbre, el empleo público es una maravillosa, excelente salida profesional para todos vosotros. Y se suele decir que Euskadi, que el País Vasco no es una cantera de opositores, que no hay interés, que de nuestras aulas no sale mucha vocación por la oposición. Yo creo que actos como este y sobre todo el tiempo, la experiencia que vais a compartir hoy con estos profesionales van a ayudar a que esto cambie, van a ayudar a que se impulsen algunas de las vocaciones que seguro que ya se han despertado en algunos de vosotros para mirar hacia el empleo público como una maravillosa, excelente salida profesional, y aquellos que no lo habían hecho, que no lo habían contemplado, que no lo habían valorado, seguro que descubren y exploran maravillosas posibilidades profesionales a futuro en el ámbito del empleo público. Por eso, bueno, pues mi más sincero agradecimiento a Eva y, por supuesto, a los profesionales que nos acompañan hoy, a los que año tras año venimos invitando y vienen asistiendo y nos vienen acompañando y dedicando su tiempo para compartirlo con vosotros, y a los que también por primera vez seguramente se incorporan este año de manera generosa. Sin más, bueno, pues agradecer la presencia de estos profesionales. Seguro que vais a saber aprovechar la oportunidad, que vais a saber disfrutar de sus testimonios, de lo que os cuenten, de sus vivencias, y que de ahí vais a sacar algo muy fructífero para vuestro futuro y para vuestra orientación profesional. Con ese interés lo hacemos tanto desde Deusto Alumni como desde el Servicio de Orientación Profesional. Y por parte de la facultad, pues agradecer sinceramente la posibilidad que se os brinda y que sepáis, estoy segura que sí, así lo haréis, aprovecharla en la mayor medida posible. Os dejo con los verdaderos protagonistas, con quienes de verdad han trabajado en este acto, lo han llevado desde el principio, y quienes os van a ayudar, os van a acompañar, y a quienes tenéis interés especial en escuchar y en compartir durante esta tarde, esta sesión. Así que sin más, Eva, te cedo la palabra para que por favor lleves la dirección de este acto. Muchísimas gracias. Eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskerrik asko, Ana, zeuri ere, harrera hitz horingatik. Arratsaldeon, bai, eta ongi etorria gaurko saio honetara danontzat. Iaz bezala online aurkeztuko dugu saio hau, eta nik uste baia ohituta gaudela formato berri honetara, ezta? Eta ia noiz lortzen dugu berriro ere presentzialtasunera bueltatzea, ezta? Apurka-apurka, gauzatxo batzuk jaiten dira modu presentzialean, baina momentuz formato honegaz jarraitzen dugu hemen ere. Quería comenzar agradeciendo, al igual que nuestra vicedecana, a todos vosotros, panelistas y estudiantes, vuestra participación hoy aquí, en esta jornada, en esta sesión sobre Derecho y Empleo Público que organiza el Servicio de Orientación Profesional de nuestra Facultad de Derecho, que al igual que el año pasado, como decía, pues será online, formato al que, por suerte o por desgracia, pues ya nos vamos acostumbrando poco a poco, ¿verdad? Bueno, durante el primer semestre abordamos el estudio del sector privado en esa jornada que denominábamos Deusto Lawyers, y ahora en esta ocasión pues vamos a hablar sobre esa segunda gran opción vinculada a nuestra carrera, Derecho, que sería el sector público, el mundo de las oposiciones, el funcionariado, ¿verdad? De la mano de profesionales que a lo largo de estos 3 días nos van a acompañar para hablarnos de diferentes opciones y diferentes cuerpos.
No todos los existentes, por supuesto, porque no daríamos abasto, pero sí una selección de los más importantes, los que más interés suscitan. Profesionales que aportarán pues, la visión de una dilatada experiencia en algunos casos y de testimonios de incorporaciones más recientes en otros casos, ¿verdad? En la facultad, como bien decía Ana, pues consideramos muy importante dedicar un tiempo a esta segunda opción profesional, el mundo de las oposiciones, porque los datos nos muestran que es un buen momento para acceder al sector público. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha confirmado, para dar los datos recientes, que la OPE de 2021 saldrá en junio y supondrá poner al alcance de los opositores más de 28.000 plazas de funcionario en todo el Estado. Concretamente, la publicación de los presupuestos generales del Estado en el BOE del 31 de diciembre pues ya certifica el articulado de esta futura OPE, que se cifra exactamente en 28.055 plazas, cifra inferior a las 33.000 plazas del año pasado, que era la mayor de los últimos 10 años, pero también es considerable, ¿verdad? De todas esas plazas, de todos esos puestos, 1.452 corresponderían a la Administración de Justicia y 549 a funcionarios de Administración Local de habilitación de carácter nacional. Además, se señalan en esa misma publicación que como sectores prioritarios que requieren refuerzo de efectivos, pues las plazas de los cuerpos de letrado de la Administración de Justicia y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que hoy trataremos, así como la Administración Penitenciaria. Cuerpos todos ellos, excepto este último, de los que hablaremos hoy en concreto. Además, anualmente, probablemente no conozcáis este dato, pero anualmente el Gobierno vasco realiza una convocatoria de ayudas destinadas a preparar el acceso a la carrera judicial y fiscal y al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Suelen ser 40 becas cada año, dotadas con 550 euros mensuales durante un año natural, de las que se podría estar disfrutando durante 3 años y se está planteando la posibilidad de prolongarlo un cuarto año más. Por lo tanto, datos alentadores, todos ellos, datos objetivos, no solo son nuestros ánimos desde aquí, sino que ya hay un contexto objetivo que también animaría a decantarse por esta segunda opción profesional. Vosotros probablemente que ahora estéis estudiando pues no accedáis a estas plazas que acabo de mencionar, pero simplemente para que visualicéis, para que os hagáis una idea que pues también en este ámbito, en el mundo de las oposiciones, se pueden abrir interesantes oportunidades, ¿verdad? Bueno, y una vez aportados los datos, pues ya vamos a dar comienzo a la jornada sin más dilación y os voy a explicar brevemente la dinámica. Tal y como habéis podido comprobar en el mailing, en la publicación de este acto, pues es una jornada que se distribuye en 3 webinars durante 3 tardes consecutivas. Comenzaríamos hoy con 5 panelistas, alumnos de esta casa en la mayoría de los casos, que nos expondrán las oposiciones, los cuerpos pues, más tradicionales o más vinculados a esta salida profesional, ¿no? Serían las notarías, registro, judicatura, abogacía del Estado, economistas del Estado, letrados de la Administración de Justicia. Comenzaré la sesión presentando a todos ellos y ellas consecutivamente, realizando una dificilísima labor de síntesis de sus trayectorias profesionales, por razones obvias, porque no podría extenderme, ¿verdad?, para hablar de todos ellos, pero sí poder ofreceros una breve reseña para que os ubiquéis y sepáis con quién estáis tratando y qué información os van a ofrecer. A continuación, les cederé la palabra a cada uno de ellos para que intervengan durante 15 minutos de forma consecutiva y mientras ellos están exponiendo sus ideas, sus planteamientos, sus programas, pues podréis ir planteando vosotros las dudas o cuestiones que se os susciten a través del chat. Yo iré tomando nota de todas estas anotaciones que vosotros hagáis en el chat y las lanzaré al final de la sesión, tras la última intervención. Si queda alguna cuestión pendiente o no os suscita con posterioridad a esta sesión, una vez cerrada, pues no hay problema, os dirigís al servicio de orientación profesional a través del mail o presencialmente contactáis conmigo y pues yo intentaría solucionar esa duda, esa inquietud que ha quedado pendiente o os volvería a poner en contacto con cualquiera de estos panelistas o ponentes que hoy nos acompañan. Bueno, y sin más introducción, vamos a comenzar a presentaros a estos panelistas, estos profesionales que año tras año nos acompañan, hoy también. Abrirá la sesión José Manuel Ortiz para hablaros de la Fiscalía y Judicatura. José Manuel es licenciado por la Universidad de Cantabria, que accede a la carrera fiscal en el año 2006, donde permanece adscrito a la especialidad de delitos económicos de la Fiscalía de Vizcaya
desde el año 2008 y donde actualmente ocupa el cargo de delegado de la especialidad para el País Vasco. A continuación, tomará la palabra Esther Urrutia, para hablaros del personal al servicio de la Administración de Justicia y del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Esther es licenciada por la Universidad de Deusto, que es antigua alumna de esta casa. Durante más de 15 años, además, fue profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad. Ha centrado sus investigaciones en el ámbito de la traducción jurídica y fue habilitada por el Gobierno vasco como traductor jurado. Posteriormente se animó y preparó oposiciones al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, donde ha permanecido durante más de 6 años y un poco más recientemente se animó a preparar las siguientes, las de letrado de la Administración de Justicia, cuerpo al que accedió y donde trabaja actualmente, donde permanece actualmente, por lo que os puedo transmitir un testimonio muy reciente. A continuación, en tercer lugar, intervendrá Leopoldo para hablarnos de registros y notariado. Leopoldo también es licenciado de esta casa por la Universidad de Deusto en Derecho Económico, registrador de la propiedad por oposición desde septiembre en el 2004 y actualmente registrador de la propiedad en Santurce. A continuación, tomará la palabra María Mújica para hablarnos de la Abogacía del Estado. María es graduada en Derecho Especialidad Económica en el 2013. Ese mismo año comenzó a preparar oposiciones, su andadura en este mundo, y accedió al cuerpo, en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2019, en abril de 2019. Comenzó su primer destino ese mismo año en la Abogacía del Estado de Burgos, cubriendo también la plaza de Abogado del Estado Jefe en Soria, que en el último concurso había quedado desierta, y actualmente es Abogado del Estado en Bilbao. Y por último, en quinto lugar, cerrará la sesión de hoy Jesús Varela para hablarnos de los técnicos comerciales y economistas del Estado. Jesús es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. En 1986 ingresa en el Cuerpo Especial de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y posteriormente ha ocupado cargos de consejero económico y comercial jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Luanda, subdirector general de Política Comercial con Iberoamérica y Países ATP, jefe de las oficinas económicas y comerciales en las embajadas de España en Siria y Líbano, director general de Estructuras y Mercados Pesqueros en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, y actualmente es presidente de Lenguluca Sociedad Limitada, una empresa de ingeniería, y colabora habitualmente con la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, en especial pues, en la difusión de las características de esta función, de las labores que desarrollan y el sistema de posición en jornadas pues, parecidas a la que hoy estamos ofreciendo. Bueno, y sin más, les voy a ceder ya la palabra. Cuando quieras, José Manuel comenzará hablando del cuerpo de fiscales y jueces. Muchas gracias a todos. Bueno, yo os voy a contar las oposiciones para acceder al cuerpo de jueces y de fiscales. Tened en cuenta que es el mismo examen el que tenéis que hacer para acceder, y una vez aprobado el examen, cuando se elige en Madrid si se opta por la carrera judicial o si optáis por la carrera fiscal. En este último acto, el de selección entre una de las dos carreras, se hace por nota, de tal manera que puede suceder que, aunque haya gente que quisiera, por ejemplo, optar a la carrera judicial, no hubiese ya plazas para juez y entonces forzosamente tiene que acceder a la carrera fiscal, o al revés, en función de cuáles sean las que se agoten en primer lugar. En cuanto al examen y al temario de la oposición está compuesta por 325 temas en total y son 3 exámenes, un tipo test y 2 orales. Cada uno de los exámenes es eliminatorio para poder presentarse al siguiente. El primero de los test son 100 preguntas, se tienen 2 horas y 3 cuartos para hacer el examen. Esas 100 preguntas se corresponden con los temas de derecho constitucional, derecho civil, derecho penal y el derecho procesal, tanto el civil como el penal. Eso hace que este examen, este tipo test de los 325 temas, ya entren, o te examines, de 281. Una vez que se ha pasado el test, la nota de corte se determina cada año en función de la media, en función del nivel de la gente, que se publica en la página del Poder Judicial, que os indicaré a continuación.
y el que haya aprobado ese test, haya pasado esa nota de corte, se presenta al primero de los orales, que se compone de un tema de derecho constitucional, 2 temas de derecho civil y 2 temas de derecho penal a exponer de forma oral en el plazo de una hora. Te dejan, además, se añade un cuarto de hora para preparar los temas que te hayan tocado para decirlos, para exponerlos oralmente. Un cuarto de hora en el cual se facilita al opositor el índice del temario para que pueda hacerse a partir de él un esquema. Una vez aprobado el primer oral, presentas al segundo de los orales, que en ese caso ya la materia es 2 temas de derecho, los exámenes son 2 temas de derecho procesal civil, uno de derecho procesal penal, uno de derecho mercantil y otro, el temario es igual en función del tema que salga, o bien de derecho laboral o bien de derecho contencioso administrativo. ¿Cómo se eligen los temas? En los 2 orales, con carácter previo a iniciar el examen, el opositor elige los temas metiendo la mano en una bolsa en la cual le presenta el secretario del tribunal, metes la mano y tienes que sacar 5 temas que son de los que te vas a examinar. Una vez aprobados estos exámenes, existe una segunda fase, que es una fase práctica. En el caso de los jueces es la Escuela Judicial en Barcelona y en el caso de los fiscales el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. En el caso de los jueces son 2 años, un año primero en Barcelona y otro año de prácticas en el juzgado correspondiente. En ese caso estás tutelado por un juez que tiene ya su plaza y está en el ejercicio profesional y estás en la categoría de funcionario en prácticas. Y en el caso de los fiscales son 4 meses en Madrid en el Centro de Estudios Jurídicos y otros 4 meses en la fiscalía correspondiente, tutelado por un fiscal en ejercicio, en el que pues, haces con él pues, lo que es el trabajo que haya en la fiscalía correspondiente, como puede ser hacer escritos de calificación, recursos o intervenir en juicio, siempre acompañado o bien autorizado por la firma o en juicio con la asistencia del fiscal que se te asigna como tutor. Para preparar estos exámenes y aprobar la oposición, existe la figura del preparador, que es o bien un juez o un fiscal que está ya en ejercicio. Son varios los fiscales, los jueces que preparan oposiciones. En el caso de que estuvieseis interesados, a través de la universidad os puedo facilitar un contacto con estos jueces y con estos fiscales que preparan. ¿El preparador en qué consiste? La forma de preparar estas oposiciones, pues al final, digamos, la mayor parte del tiempo solitaria, es decir, está el opositor bien en su casa, en una habitación, o bien en una biblioteca, así como decida el opositor, en función de dónde estudie mejor, y 2 veces por semana va al preparador para exponer de forma oral los temas que lleva estudiados. El preparador lo que hace es, además, digamos, de escucharte cómo expones oralmente los temas que él te pregunte, es el que te sirve para quien te corrige y te dice o te indica o te instruye cómo tienes que exponer los temas, qué velocidad, con qué fluidez, si expones bien o tienes que cambiar la forma de exposición. Y además es quien te planifica todo lo que es el estudio de la oposición, el número de temas que tienes que ir avanzando, cómo tienes que ir avanzando, y quien te indica además si vas bien en el estudio o si vas mal, y que por lo tanto tienes que o bien poner más cómodos o cambiar el sistema de estudio. El sistema de estudio en estas oposiciones, hay 2 maneras que no influyen en absoluto en el resultado o en el tiempo que se tarda en preparar la oposición. Está por un lado el que se llama sistema de arrastre, en el cual el opositor inicia el estudio con el primero de los bloques, el de derecho constitucional, derecho penal y derecho civil. Empieza por el primero de cada uno el primer tema de cada uno de los bloques, y a medida que va estudiando, pues va sumando el tema 2 de cada bloque, el tema 3, el tema 4, repasa y sigue, una vez que ha repasado esos, sigue añadiendo temas, de tal manera que en ese sistema, cuando te llega la convocatoria del examen correspondiente, vas con todos los temas que has podido estudiar o has visto hasta ese momento.
El sistema de vueltas lo que supone es que vas estudiando por grupos los temas. Una vez que has estudiado ese grupo, digamos, los dejas de lado y añades otro grupo, normalmente de 5 o de 10, en función. La primera vuelta suele ser en grupos de 3, la segunda vuelta al temario, una vez que has acabado de dar una vuelta de esa manera, con grupos de 5, a la tercera vuelta grupos de 10 y ya en la última ya vuelve a ser un poco un sistema de arrastre en la medida en que ya vas acumulando todos los temas del temario. Eso supone que cada vez que vas al preparador a exponer los temas, el preparador te puede preguntar de cualquiera de los temas que supuestamente ya has visto y supuestamente tienes que saber como consecuencia del estudio. El preparador no es indispensable, hay gente que aprueba estas oposiciones sin necesidad de preparador, pero bueno, es cierto que la gran mayoría acude al preparador y es conveniente en la medida en que, como los exámenes normalmente en este tipo de oposiciones se convocan anualmente, uno puede ver un poco lejano la fecha de ese año, se le hace muy largo y entonces es bueno tener pues, un preparador, digamos, que es, digamos, como una presión, ejerce como presión de la necesidad de estudiar y también pues una forma también de irse acostumbrando uno a exponer de forma oral los temas de tal manera que, digamos, el día que se va a Madrid al Tribunal Supremo, que es en las salas del Tribunal Supremo donde se celebran los exámenes orales, pues la impresión, digamos, de tener un tribunal de entre 5 y 7 personas delante, entre los que les tienes que exponer oralmente el tema, no sea tan fuerte. Y también, como os digo, el preparador lo que te permite es pues, ir corrigiendo los defectos en la exposición. También quien te indica si vas bien con el ritmo de estudio y si vas bien con los temas en cuanto a no solo exposición, sino también en cuanto a contenido. Y también lo más importante, muchas veces en este caso, es el preparador te dirá si entiende que si vas bien, pues animarte a que continúes, aun cuando haya determinados momentos en los cuales en este largo periodo el opositor entra varias veces en crisis y con inseguridades y vas a sacar la oposición o no vas a sacar la oposición, pues bueno, siempre es bueno tener a una persona que sabe cómo estás estudiando, sabe cómo realmente es más objetivo de cómo llevas los temas, porque uno siempre suele tener tendencia a pensar que siempre va peor de lo que está y entonces es una persona que te sirve para animarte a continuar con la oposición o bien todo lo contrario, es decir, si ve que, digamos, opositar no va con la determinada persona en concreto, pues por lo menos te dirá realmente que no sirves para esa oposición y por lo tanto eso también es una ventaja en el sentido de que, bueno, que no perderás si hay gente que tiene dudas de si la oposición o no opositar es lo suyo, si va a poder hacer frente, digamos, a lo que supone estudiar una oposición, pues es una persona que te va a sacar dudas en el sentido que te pondrá las cosas claras y te ayudará a tomar una decisión en cuanto a que no sigas, digamos, al final lo que puede considerar una pérdida de tiempo si al final estás estudiando pero no estás estudiando en la manera que tienes que hacerlo para poder aprobar. Esta enlaza con lo que es la característica principal en este tipo de oposiciones. Como os digo, es una oposición en la que el opositor está solo, va a estar durante una media de 4 o 5 años. Eso es una cosa estimativa. Hay gente que lo saca en 2, otro en 3, otro en 6. O sea, no hay una regla general para sacar esta oposición, pero bueno, la media suelen ser 4 o 5 años, 4 o 5 convocatorias. En esas 4 o 5 son 4 o 5 años en las que uno pues, tiene que tener la fuerza de voluntad de estudiar pues de 7 días de la semana 6 y descansar uno de ellos. ¿Qué supone esto? Pues evidentemente que todos los planes que a uno le pudiera gustar hacer, o bien en vacaciones, o bien de fin de semana con los amigos o con la pareja, pues evidentemente no pueden ser. Entonces es una cuestión también estas oposiciones de mentalizarse y darse un tiempo y hacerse a la idea de, pues como si fuese, digamos, un horario de trabajo en el que estás 8 horas diarias de los 6 días de la semana, pues estudiando y tienes uno para descansar. En este sentido, tened en cuenta que tan importante es los días de estudio estudiar como en el día de descanso dedicarlo a eso, a descansar en la medida en que la cabeza también es bueno que se oxigene. También es bueno ceñirse a un horario y respetarlo siempre. En la medida en que estas oposiciones al final son una carrera de fondo y no conviene pues, hacer excesos que al final a uno le pueden terminar
quemando y mandar al traste pues, las opciones que realmente tenía de aprobar la oposición. En este sentido también tened en cuenta que es importante, y os lo digo porque bueno, al final el cerebro se va cansando, o sea, son oposiciones duras en el sentido de que bueno, son, como os digo, carreras de fondo, y al final el cerebro es posible aprobarlo. Hay muchas veces que parece mentira que esto se pueda sacar hacia adelante, pero el cerebro al final se va agotando y por lo tanto es bueno que los descansos o los periodos de vacaciones que le pueda dar el preparador en el año pues se disfruten igualmente. Os digo esto porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, el último año de oposición, vamos, tardé 5 años, los 4 iniciales, pues bueno, a medida que vas viendo que te vas presentando, vas avanzando en el temario y pues un año apruebas el test, al siguiente año, pues bueno, casi apruebas el primer oral, al siguiente año, pues apruebas el test y apruebas el oral, eso te va dando confianza acerca de que vas en el buen sentido, en alguna buena dirección, en el estudio de la oposición. Pero al final es algo bueno, que te puede cansar y por eso es importante mantener un ritmo constante y no hacer exceso. Es decir, nada tiene que ver preparar, digamos, eso le pasaba a mucha gente cuando acaba la carrera, acaba la universidad, busca un preparador, se pone a estudiar las oposiciones, pero sin embargo enfoca el estudio como si fuese el de la carrera. Es decir, pues bueno, quitas algún fin de semana, pues me lo tomo entero y ya lo recupero en el siguiente e intentan meter luego un acelerón de varios, pues amplío horas al cabo en el mismo día, pues en vez de estudiar 8, pues estudio 12 y eso al final es contraproducente en la medida en que no se avanza, no se va a avanzar correctamente y en ese sentido, si alguien se ve que es incapaz de mantener ese horario de 6 días a la semana con un horario estricto, pues evidentemente es mejor que se plantee el estudio de estas oposiciones. Sin embargo, si está dispuesto o es capaz de esa fuerza de voluntad de ceñirse a un horario y mentalizarse que para unos determinados años pues esa va a ser, digamos, la vida de uno, pues la oposición es algo que al final se puede sacar. Es verdad que al final hay, en cuanto os digo, la media de 4 o 5 años, muchas veces depende pues, del número, no de la capacidad que tenga uno para aprobar la oposición, sino también, pues bueno, que al final tienes la competencia de más gente, es decir, tienes que estar entre los mejores de las personas que se están presentando a esa oposición y claro, los mejores dependen muchas veces también del número de plazas. No es lo mismo que un año que salgan 50 plazas que otro año, pues como el de la última convocatoria, salgan más de 200 plazas. En un año tienes que estar entre los 50 primeros, en otro tienes que estar entre los 200 primeros. Por eso también no es mal, es bueno tener el preparador para saber cuándo uno, pues un determinado año, pues bueno, no ha tenido la suerte porque bueno, pues había menos número de plaza y cuando estás, por lo tanto, en posición de, pues bueno, al año siguiente, pues seguir estudiando y aprobar la oposición. En cuanto a las diferencias entre las diferencias del juez y ser fiscal, que es ante la situación a la que se puede encontrar una vez aprobada la oposición y teniendo que elegir a qué carrera accedéis, tened en cuenta pues, bueno, la diferencia más importante o sustancial entre un juez y un fiscal en cuanto al día a día en su trabajo, pues quitando que el juez evidentemente es el que tiene la última palabra y decide, digamos, el pleito o el asunto. En el caso del fiscal no lo decide, es decir, informa o interviene promoviendo lo que entiende el Ministerio Fiscal, que es, como ya conocéis, el principio de legalidad, pero el fiscal no es el que decide, quien decide es el juez. Esto también tiene una consecuencia en cuanto al día a día del trabajo. Así, en cuanto al trabajo del juez, digamos, es un trabajo, si me permites la palabra, más estático, en el sentido que el juez tiene su plaza, tiene su juzgado y de ahí no se mueve, digamos. Si es un juez de instrucción, pues estará siempre interviniendo en la fase de investigación, instruyendo los asuntos. Si es juez de lo penal, acudirá todos los días a celebrar vista y a dictar la sentencia correspondiente. Lo mismo si está en la audiencia provincial, en cuyo caso además estará resolviendo los recursos correspondientes contra las decisiones
del juez de instrucción, o bien si está en la jurisdicción civil o en el laboral contencioso, pues prácticamente es celebrar vistas y poner sentencias. Frente a ello, el Ministerio Fiscal interviene en todas las fases. Tú tienes una plaza en una fiscalía y tu trabajo puede ir cambiando en función de la distribución de trabajo de esa fiscalía, o a la vez puedes intervenir, por ejemplo, en las secciones especializadas. El fiscal interviene, el mismo fiscal lleva el asunto desde el inicio, desde la fase de investigación, hasta que termina todo el procedimiento con los correspondientes recursos. Investiga, formula escrito de acusación o solicita el archivo, se formula escrito de acusación, irá a juicio a defender esa acusación y a solicitar la condena del responsable o de los responsables y posteriormente, si no está conforme con la sentencia que ha dictado el juez, por recurrirla en apelación ante el tribunal correspondiente. Los recursos de casación, eso sin embargo ya en el caso del Ministerio Fiscal está centralizado, o lo llevaría a las fiscalías de la Fiscalía Superior, que según ella es para la gente más antigua, o bien en el Tribunal Supremo. Pero vamos, hasta el recurso de casación, hasta la fase de casación, en el primer destino que tengas en una fiscalía puedes intervenir en cualquiera de las fases del procedimiento y una vez que la sentencia se firme, igualmente en la fase de ejecución. Por lo tanto, la diferencia que puede haber entre juez y fiscal depende también de las preferencias de cada uno. Si alguien quiere, pues, digamos, una manera más tranquila relativamente, en el sentido que, bueno, al final el trabajo es el trabajo y la administración de justicia tiene bastante, pues bueno, en ese sentido, trabajo siempre va a tener, pero, digamos, el día a día es más sencillo en el sentido que es un horario y en el juzgado correspondiente. Sin embargo, el fiscal, pues bueno, como la fiscalía además, su territorio es mucho más amplio, pues un día puedes estar haciendo juicios de delito leve en un juzgado de instrucción, vistas civiles en Bilbao, o bien ir a cualquiera de los partidos judiciales, de hecho Durango, Guernica, como aquí en el caso de Vizcaya. Y donde termines ejerciendo esas funciones, igualmente, como os digo, una vez elegida la carrera, se celebra otro acto en la que, dependiendo de las plazas vacantes, se elige igualmente por nota. Con esto yo creo que he cubierto el cuarto de hora, ¿o me pasa? Sí, ha sido un poco evidente, ¿verdad? Cuando parece yo aquí parece la policía. No, efectivamente, sí, bueno, te queda más tiempo, ¿eh? Podías un par de minutitos, pero por si acaso entré un poquito antes. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Como habéis visto, pues nada, ya he notado aquí hábitos de estudio, ¿verdad? Nos tenemos que acostumbrar, os tenéis que acostumbrar a otros ritmos, pero siempre con esos descansos importantes, ¿verdad? Que se encarguen, porque hay que respetar como si fuera por prescripción médica y por salud mental. Al final hay tiempo para todo. Eso No tanto, pero bueno, tiempo para todo. Eso es. Luego la oralidad, que también comentabas, que es muy importante, ¿no? Defender ante un tribunal. Poco a poco se van acostumbrando a través de los TCGs, puede ser un pequeñito ensayo a otra escala, ¿verdad? Que defienden un trabajo delante de un tribunal formado por profesores, pero bueno. Y luego ese puntito de suerte, ¿verdad? También será importante en el momento en que metes la mano en el bolsito, en el saquito en cuestión, para ver qué tema te toca. Bueno, pues sin más, veo que ya hay alguna preguntita, pero os vamos a trasladar todas al final, como decía, para que todos los panelistas tengáis el mismo tiempo de exposición o la oportunidad de desarrollar. Luego te las traslado, José Manuel. Bueno, y damos la palabra a Esther Urrutia, cuando quieras, para que nos hable de ese personal al servicio de la Administración de Justicia y del cuerpo de letrados de la Administración. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon Ana Isabel Erran dekanorde Andreari, arratsaldeon Eba Gaminde lagunari, aspaldi honetan inoiz baino gehiago estu behasarkatuko nukeen lagun minari, arratsaldeon nirekin gaur islari arituko direnei eta arratsaldeon entzule ditugun ikaslei. Lehenengo eta behin, mila esker eman nahi dizkiot benetan Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko lan orientazioko zerbitzuari, beste behin ere jardunaldi honetan parte hartzeko aukera emoteagatik. Como José Manuel Ortiz tan acertadamente ya os ha explicado todo lo correspondiente a la carrera judicial y fiscal, me toca a mí explicar lo correspondiente al resto de cuerpos que trabajan en la Administración de Justicia. Más concretamente, el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia
y los cuerpos generales de la Administración de Justicia que trabajan en la oficina judicial. Esto es, los 3 cuerpos que son los de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el cuerpo de auxilio judicial. Como veis, os he marcado ahí que los grupos A1 y A2 son los de letrado y de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que los graduados pueden optar a estos 2 cuerpos, evidentemente también al de tramitación y de auxilio, pero estos requerirían una titulación inferior. En principio, la idea es que si te gradúas en la universidad no accedas a puestos en los que te exige en principio una titulación inferior. Luego la realidad del mercado pues a veces pone, y muchas veces ocurre, a licenciados en puestos de administrativo, pero vamos a centrarnos en la explicación en aquellos cuerpos para los que se pide el grado y que son el letrado y el gestor. El letrado os lo he puesto ahí al lado del juez y el fiscal, porque contrariamente a lo que la gente suele creer, no dependen ni orgánica ni jerárquicamente de jueces y fiscales. Los letrados no dependen de ellos, ni siquiera funcionalmente, porque se produce una distribución de funciones. De hecho, eso fue seguramente lo que motivó que se cambiara la denominación del propio cuerpo y que dejó de ser secretarios judiciales, seguramente porque la gente pensaba que eran secretarios del juez, y pasó a llamarse letrados de la Administración de Justicia. Ahora el equívoco suele ser que hay letrados dentro de la Administración de Justicia y letrados abogados que trabajan para la Administración de Justicia o pero que no son funcionarios. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los letrados? Porque José Manuel ha recordado muy bien la diferencia entre jueces y fiscales, pero igual lo que es desconocido es cuál es esa función de los letrados. La función histórica es, y para eso se crea la figura, es la de fedatario público. Así como es muy conocido fuera de las actuaciones judiciales que quien da fe es el notario, pues digamos que el notario, entre comillas, de los juzgados es el letrado de la Administración de Justicia, puesto que es el que da fe en las actuaciones judiciales. Eso le lleva, por ejemplo, a participar, pues no sé, en entradas y registros, cuando hay que ir con la policía a descubrir si un investigado efectivamente tiene una plantación de marihuana y levantar acta, o pues no sé, hacer una diligencia de cotejo de mensajes de WhatsApp o de vídeos que se quieran aportar por una víctima como prueba, no sé, cosas de ese tipo. Es fedatario público. Primera función histórica importante. Segunda función, el dinerito. Todos los juzgados tienen una cuenta de depósitos y consignaciones que tiene subcuentas de cada procedimiento en el cual se producen los ingresos. Y es el letrado el que gestiona los ingresos y resuelve qué destino hay que dar a esos ingresos. Si hay que hacer una transferencia, de qué importe, hay que entregarlos a determinada persona, por qué. Todo lo que se refiere a la gestión de la cuenta. Como tercera función, quizá la más ingrata, por lo menos a mí la que menos me gusta, es la elaboración de la estadística. Todos los datos de funcionamiento del juzgado, de los que pida cuenta pues, el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, el Gobierno vasco, toda institución pública, pues tienen que ser facilitados y elaborados por el letrado. Otra función importante, pues es un poco el relaciones públicas del juzgado. Es el que coordina las relaciones del juzgado con todo el resto de administraciones. Y por terminar, con el apartado de funciones, la más significativa y la más importante, la que se lleva al grueso de las tareas del día a día, es la dirección técnico-procesal de la oficina. A eso se dedica básicamente hoy en día un letrado de la Administración de Justicia. ¿Y en qué consiste la dirección técnico-procesal? Pues es la persona que da instrucciones a la oficina, a los gestores, tramitadores y auxilios, para que estos tramiten los procedimientos. Es el que minuta las demandas, es el que minuta los escritos, es el que decide qué tipo de procedimiento debe seguir, pues por ejemplo, una demanda de civil, y asignado el procedimiento cuáles son los trámites necesarios para que el juez pueda resolver o pueda ejecutar lo resuelto. Es este el trabajo principal del letrado de la Administración de Justicia. Si nos centramos en los cuerpos de la Administración de Justicia, que son aquellos a los que dirige este letrado, auxilio, tramitación y gestión tienen unas características comunes. Excepcionalmente, se accede a ellos para las ofertas de empleo público que están en curso todavía por concurso oposición. Esto quiere decir que hay que aprobar un examen
Aprobado el examen, que es eliminatorio, hay que acreditar unos méritos, ¿vale? Este carácter excepcional para estas ofertas de empleo público trataba de consolidar el empleo temporal en la Administración de Justicia, acabar con la temporalidad del empleo en la Administración de Justicia, y es por ello que se optó por esta vía. Como os ha dicho Eva, ya hay una oferta de empleo público aprobada. Lo que habría que ver es qué ocurre en la convocatoria de estas ofertas de empleo público y cómo se materializa la oferta. Esto es, si va a seguirse con la excepcionalidad del concurso oposición o se va a volver a la vía tradicional de la oposición. Esto es solo examen. A vosotros como graduados, por ejemplo, os interesaría más esta segunda opción, que se os valorara solo el examen, porque está claro que cuando acabas en la universidad, pues pocos méritos de formación puedes acreditar más allá del grado, unos idiomas, unos cursos de informática y cosas así. En cuanto al ingreso a cualquiera de estos tres cuerpos, cada uno opta por una comunidad autónoma y se presenta desde ella. Esto no quiere decir que se valore el idioma ni el derecho foral propio de esa comunidad autónoma. Esto se valorará en su caso a posteriori, una vez aprobada la oposición. Solo se opta por el ámbito en el que uno se presenta, porque si saca plaza, la plaza va a estar en esa comunidad autónoma. En cuanto a ritmo de convocatoria, se vienen convocando cada 2 años porque se convocan un año y el proceso selectivo se prolonga durante el año siguiente. Es cierto que funcionan las bolsas de interinos, la información de estas bolsas estaría en la web del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, www.justicia.eus. Incluso accediendo a la plaza, no es necesario permanecer ahí congelado per sécula, es posible acceder a comisiones de servicios y participar en concursos de traslados. En cuanto a las funciones de estos tres grupos, como me voy a centrar en los gestores, paso por encima los otros dos. El cuerpo de auxilio, que sería jerárquicamente el inferior, el que tiene el grupo C2, es el que se encarga de los actos de comunicación, del archivo, de las videoconferencias, de llamar a la gente a sala, de gestionar el correo. Que os pueden parecer funciones de segunda fila, pero un juez no podrá dictar sentencia si el auxilio no consigue conectar la videoconferencia con el fiscal. Y no se podrá celebrar la vista y no se podrá dictar sentencia. O sea que son funciones que corresponden a este cuerpo, pero que realmente o todos trabajan a una como equipo en el juzgado o esto no funciona. Estos serían las personas que trabajan en el cuerpo de auxilio. Los tramitadores y los gestores son los que forman los expedientes. Estas carpetas de colores que en la televisión o en los medios de comunicación se ven apiladas por el suelo, que corresponden a los procedimientos, esos son expedientes, y formar el expediente es lo que hace un tramitador y un gestor. Ir uniendo los sucesivos documentos que corresponden a ese procedimiento para que el juez pueda resolver, para que el fiscal pueda informar. Y todo ello lo hace bajo la dirección del letrado. ¿Qué diferencia habría entonces entre tramitador y gestor? Pues el gestor es el que forma los expedientes a priori más difíciles. Pues desahucios, internamientos, ejecuciones hipotecarias, ejecuciones de título no judicial. Y digo a priori más difíciles porque nunca se sabe cuándo se va a complicar un procedimiento. Puede ser que sea sencillísimo un procedimiento de desahucio, porque nada más demandar y emplazada a la persona abandona la vivienda y paga las rentas que debía, se termina y no ha habido mayor problema. O puede complicarse un procedimiento monitorio porque se opone el demandado, se transforma el verbal se lía. Nunca se sabe, pero a priori el gestor es el que forma los expedientes más difíciles. ¿Y cómo se ingresaría en el cuerpo de gestión por el turno libre? Por el turno libre sería, vosotros graduados os ponéis a opositar, ¿cómo puedo entrar en este cuerpo? Si se mantiene esta excepcionalidad hipotética de oposición más concurso, el examen se estaba planteando de la siguiente forma. Un examen tipo test de 10 preguntas teóricas, valorado en 60 puntos, un examen tipo test de 20 preguntas en relación a un caso práctico, pero preguntas de test en relación a un caso práctico, valorado en 15 puntos, y luego un ejercicio de respuestas abiertas. 10 preguntas de contenido procesal, valorado en 25 puntos. ¿Sobre qué temario? ¿Cuál es el temario del cuerpo de gestión? Pues el cuerpo de gestión lo conforman 68 temas. Os pongo ahí también, por si sería de vuestro interés, que auxilio son 26 y tramitación son 31. ¿Por qué lo digo? Porque los 68 de gestión incluyen los 26 de auxilio y los 31 de tramitación.
De suerte que mucha gente se prepara 68 y se presenta a las 3 oposiciones para tener más garantías de que alguna pueda sacar. Si saca auxilio, puede estar 2 años de auxilio y presentarse por promoción interna a tramitación. ¿Que saca tramitación? Puede estar de tramitador 2 años y por promoción interna presentarse a gestor. ¿Vale? Con 68 tendríamos los 26 o los 31. Y estos 68 están distribuidos de la siguiente forma. A Derecho Constitucional pertenecen 5 de ellos y a temas relativos al Poder Judicial y Organización Judicial 11, un total de 16 por tanto. Y el grueso está en el Derecho Procesal, hasta un total de 52 temas. Y realmente de procesal, civil 26 temas, penal 14 temas y administrativo laboral mercantil 12 temas. Con lo cual estamos hablando de una posición de 68 temas, de los cuales 52 son de derecho procesal. Con lo cual, si nos gusta el derecho procesal y el ejercicio procesal, nos animaría a esta posición, no solo por el estudio, sino porque luego en la práctica lo que se trabaja es el derecho procesal. ¿Qué pasa después de 2 años de servicio efectivo como gestor? Pues que se puede promocionar al letrado de la Administración de Justicia, partiendo de que se ha sido gestor, ¿vale? ¿Cuál sería en este caso el examen? Por promoción interna, que es, por ejemplo, lo que hice yo. Primero fui gestora, estuve un tiempo y luego me presenté a la oposición. Pues habría una fase de oposición, la fase de méritos y luego el curso en el CEG de Madrid, como lo hacen los fiscales. En este caso sería un examen tipo test de 100 preguntas teóricas, valorado en 20 puntos, en torno a 73 temas de programa, ¿vale? 100 preguntas tipo test en torno a 73 temas de programa. Si se aprueba este examen de test, se olvidan los 73 temas y se centra el estudio en otros 60 temas diferentes. Luego os hablaré cuáles son. ¿Y estos cómo se desarrollan? Pues se desarrollan mediante un ejercicio oral de desarrollo en el Tribunal Supremo, como os ha dicho José Manuel. Se sacan 4 bolitas del saco y en este caso de las 4 bolitas se puede descartar una. Y hay que desarrollar 3. 2 correspondientes a temas de derecho civil y una correspondiente a temas del cuerpo de letrados. Porque fijaros en el temario. En el temario de letrados por promoción interna hay 133 temas, ¿vale? Para el primero de ellos os he dicho que eran 73. Por resumir, ¿a qué se refieren? Se refieren a derecho sustantivo no civil, derecho comunitario, el grueso está en derecho penal 37 temas, mercantil, administrativo, pero en todo caso sustantivo, ¿vale? En derecho mercantil, pues tipos de sociedades mercantiles, sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativas. En derecho penal, los delitos, las penas, la prescripción. Nada de procesal en los 73 temas. Derecho sustantivo no civil. Y el examen oral que os he dicho, que es la exposición oral de los 60 temas, bueno, de los que salen a bola de los 60 temas en el Supremo, 53 son derecho civil. Es como coger el Código Civil, los 1976 artículos y distribuirlos en 53 temas. Y luego 7 temas relativos al cuerpo, pues yo qué sé, sanciones, organización jerárquica del cuerpo, temas así propios de los letrados. Por tanto, 133 temas en caso de hacerlo por promoción interna. Esto es, habiendo sido gestor, pasan 2 años y promocionas para ser el letrado. Otra opción que tenéis, y con esto termino, sería ingresar como letrados, pero hacerlo directamente. Esto es, graduaros y optar por opositar a letrados directamente. No opositar primero a gestores, estar 2 años no, ¿vale? ¿Me entendéis? Por el turno libre sería directamente a letrados. En este caso sería un examen tipo test de 100 preguntas teóricas en torno a 113 temas. Un segundo examen oral de desarrollo de 4 temas entre 6 extraídos de 153 temas y luego una tercera prueba de contestar por escrito 10 preguntas relativas a un caso práctico. Claro, me podéis decir, ¿qué diferencia hay? Una diferencia terrible porque aquí son muchísimos más temas. Y es cierto, son muchos más temas. Lo que pasa que aquí están incluidos los 68 temas de procesal que el gestor ya ha demostrado que lo sabe porque los ha aprobado en la oposición y lleva 2 años trabajando con ellos. ¿Vale? Entonces es cuestión de pensarse si prefieres 68 en una oposición, sacarla, trabajar 2 años en la oficina y opositar con menos temas,
o ir directamente, pese a llevar más temas, incluir el grueso del derecho procesal y el derecho sustantivo. En el caso de optar por el turno libre, sí que tiene el aliciente de que existen las ayudas económicas para la preparación de esta oposición, como las hay para jueces y fiscales, información de la cual os daría puntualmente EVA o el Servicio de Orientación Profesional. Y no quiero alargarme ni pasarme de tiempo, con lo cual lo dejo aquí y si hay dudas, pues luego sigo. A ver, ahora sí, ¿verdad? Se me oye. Eskerrik asko decía, bai. Eskerrik asko, Ester, eta bueltan, zelan ez, bezarkada estu hori, egongo gara lako batean. Bueno, pues otra exposición clarificadora, ¿verdad? Sobre esos otros cuerpos, probablemente no tan conocidos, ¿no? De servicio auxiliar al personal de Administración de Justicia, el cuerpo de letrados, esa posibilidad de acceder tanto por turno libre como por promoción interna, ¿verdad? Que a veces se descarta, y de ahí está. Y con ello damos paso al tercer panelista, en este caso un registrador, Leopoldo, que nos va a hablar de registros y notarías. Cuando quieras, Leopoldo. Hola, buenas tardes, Eva. Bueno, lo primero de todo, como siempre, darte las gracias por esta organización y dar, bueno, pues gracias a la oportunidad que os da a todos Deusto de poder, pues eso, recibir estas charlas de gente como nosotros, que creo que os vamos a poder clarificar mucho si el día de mañana, dentro de poco quizás, hacer una oposición o quizá dedicaros a la empresa o a los despachos privados, ¿no? Yo siempre, bueno, tanto a registrador de la propiedad como a notarías, es verdad que son oposiciones distintas, pero que el temario prácticamente en la actualidad está bastante unificado y por lo tanto creo que puedo perfectamente explicaros un poco, sobre todo la diferencia radica un poco luego en el ejercicio de la función, ¿no? Porque lo que es el temario y el contenido es prácticamente digo, idéntico. Y de hecho lo diré, pero las oposiciones se van convocando, un año se convoca registros, un año se convocan notarías y así sucesivamente, ¿no? Es verdad que al principio, cuando vienen los opositores que quieren opositar a registros o notarías, es importante decidir si prefieres opositar o ser registrador de la propiedad y mercantil o notario. Pero luego, una vez que van pasando las oposiciones, pues es verdad que en un momento dado, por no esperar 2 años, pues muchas veces se hace oposición. Yo tengo muchos compañeros que iban para opositar a notarías y son registradores y viceversa. He preparado gente que empezó registros y ha terminado siendo notario, ¿no? Bueno, intentar, por supuesto, Eva, manejar bien el tiempo. Lo primero, y lo han dicho ya otros compañeros, lo ha dicho bueno, creo que lo han dicho los anteriores ponentes, José Manuel y Esther. Para opositar es fundamental que tengáis claro que vais a renunciar a muchas cosas unos años de vuestra vida, ¿vale? Estos años, que al principio son muy bonitos, pues termináis la universidad, la gente empieza a trabajar, y realmente pues opositar es muy duro, es duro. Vais a tener que sacrificar muchas cosas en una edad muy bonita, pero realmente hoy por hoy creo que la gente que esté preparada pues si lo consigue y si elige bien la oposición merece la pena. Y por ello lo primero que tenéis que decidir es, dentro de las diferentes oposiciones que os van a plantear, es qué rama del derecho os gusta o qué rama del derecho no realmente os desagrada, para ir descartando unas u otras oposiciones. ¿Qué os gusta? Si es el derecho civil, si es el derecho mercantil. Oye, me gusta más, como acaban de decir, el derecho penal, el derecho procesal. Eso es fundamental, ¿vale? Y eso más o menos lo tenéis ya que tener bastante claro. Y luego tenéis que ponderar el temario. El temario, que es efectivamente, pues sí es más o menos amplio. El número de años, hay oposiciones que tienen una media, como antes han dicho, unas son de 4 o 5 años. Hay que reconocer que registros y notarías pues no la puedo vender muy bien, ¿no? Porque la verdad es que la gente, pues la media pueden ser 6 años de oposición.
Hay gente que se la saca en 2,5, en 3 o 2 años, y hay gente que se la saca en 10. De hecho, acaban de terminar unas oposiciones a registros y yo tengo una chica, una alumna, que acaba de aprobar después de 10 años opositando, la verdad. Bueno, pues ha sido muy duro, pero pues os podéis imaginar que soy la trajese aquí, aún con todo el sacrificio y lo duro que ha sido, pues os diría que merece la pena. Sin duda merece la pena porque lo ha conseguido, ¿no? El tipo de examen, si es oral, si es escrito, si os da mejor los test, las convocatorias y, por supuesto, el trabajo que vais a desarrollar, ¿no? Y también, por qué no decirlo, es muy importante que miréis el número de plazas que se convocan en cada oposición para el número de personas que están preparadas. Porque, como digo yo, la gran dificultad de una oposición, sinceramente, no es que sí, el temario, la extensión, sino, oye, es que en fiscal pues hay 300 personas y hay 100, sale una convocatoria extraordinaria de 100 plazas. Pues, oye, es una oportunidad muy buena. Aunque el temario es muy duro, si realmente dominas el temario, es una buena oportunidad. O en registros, si sacan un número de plazas muy alto y hay poca gente preparada, pues es una buena oportunidad, ¿vale? Esto lo voy a comentar ahora. En cuanto a los requisitos, y centrándome ya en registrador, notario, yo no os puedo engañar, creo que no os debo engañar, yo siempre soy en esto muy claro y creo que me lo agradeceréis algún día, y si os metéis a opositar a registrador y a notaría, creo que tengáis claro que la frase de, joder, esto, hay gente que dice, ¿no? Te vas a ver unas oposiciones y, no, esto si estudias te lo sacas. No, pues en registros y notarías no todo el mundo vale, no todo el que quiere ser notario o registrador puede. Esa es la puñetera verdad, ¿no? O sea, realmente hay que tener unos mínimos, es una oposición muy dura y hay que tener unos mínimos que yo los resumo en dos cosas fundamentales, ¿no? En primer lugar, capacidad, es decir, aptitudes. Tienes que tener, por supuesto, ser licenciado en Derecho, que doy por hecho que todo el mundo lo es aquí, pero también tienes que tener una cierta memoria, ¿no? Es que yo me estudio todo entendiéndolo muy bien. Para esto hay que tener una cierta memoria. Tienes que tener una cierta facilidad de exposición. No digo que seas un fenómeno dando conferencias, pero, como ha dicho antes Eva, es importante esos TFGs cuando te plantas delante de un tribunal y eres capaz de desarrollar una materia que te has preparado. No, joder, es que a mí, joder, es que la verdad es que me quedo en blanco, pues cuidado, porque, por ejemplo, notarías y registros son 2 exámenes orales de 1 hora. Mi preparador decía que él había visto, que había estado en un tribunal, aprobar a un tartamudo. Pues bueno, hay cosas excepcionales en la vida, pero realmente hay que tener ciertas condiciones de memoria y capacidad de exposición. Y luego hay que tener salud, que yo no sé si se ha comentado ya, pero es muy importante. Yo tengo algún alumno que todas las semanas le ocurrían desgracias y todas las semanas le pasaba algo y todas las semanas, pues es que cogí una gripe, cogí un no sé qué, es que me duele el no sé cuál, es que he dormido fatal. Mal rollo. Si no tenéis buena salud, más en los tiempos que corren, pues en esta posición realmente estáis fastidiados, porque lo que necesitamos es gente que no falle, que cada semana cante los temas bien. El temario, pues se va poniendo cada semana, vas al preparador, cantas los temas y hay que hacerlo bien, cumplir. Esto me lleva al segundo requisito, aparte de esas condiciones, ¿no? Hay que tener lo más importante en la vida. Esto no está hecho para personas con un coeficiente intelectual de la pera, sino para gente normal, con estas ciertas condiciones, que hay que tenerlas, pero para gente que está dispuesta a un sacrificio extraordinario. Como bien ha dicho antes José Manuel, estos son 6 días a la semana, estos son pocas vacaciones, casi pocas, diría ninguna, algunos días sí, en Navidad, algún día en Semana Santa, 6 días a la semana, 8 horas al día. Y esto es lo que hay. O sea, ¿estás dispuesto a sacrificar esto, a no irte un fin de semana entero con tu pareja, con tus padres, a un viaje, a una boda que tienes en no sé dónde? Pues porque esto es así, es duro. Luego te puedes organizar tu tiempo, tus descansos, como bien se ha dicho antes, tu ejercicio, tu rato con tus amigos. Oye, ¿por qué no decirlo? Ahora no nos dejan, pero ¿por qué no tomar unas copas, unas cañas y pasarlo bien? También hay tiempo para esto. Pero poco, ¿vale? Esta es la verdad. Entonces, pues importantísimo para mí hoy, un lastre horroroso para la oposición es el móvil.
¿no? La gente con el WhatsApp, con el Instagram, con el tal, o sea, hay que olvidarse del móvil, del ordenador, por lo menos los ratos que se esté estudiando, ¿no? Bueno, eso básico. Y luego, que yo ya le digo siempre a Eva que estoy a vuestra disposición, lo que se refiere al temario, examen y convocatorias, en el caso de notarías y registros son 3 exámenes que hay que superar, un primer examen oral. En el caso de registros, el primer examen es de civil y mercantil, 1 hora entera cantando, 3 temas de civil, 1 mercantil y un pequeño, poquísimo, de administrativo y procesal, que tiene muy poca importancia, y un segundo examen de hipotecario, fiscal y notarial. Y si superas eso, te vas al examen final, entre comillas, que son 6 horas de caso práctico, tanto en notarías como en registros. En registros y en notarías prácticamente es la misma materia. Lo más importante para opositar en notarías y en registros es el civil, el mercantil, el hipotecario y un poco también el notarial, ¿vale? Esos son los 3 exámenes que hay que superar. Si suspendes el último, te vas otra vez al principio, ¿vale? Esto desgraciadamente es así. Ya no hay una figura que se llama reserva de nota, que antes existía, en donde si sacabas muy buena nota en el primero, luego, aunque suspendieses el segundo, te lo reservaban tal, eso ya pues, no existe. Los temarios, como digo, están casi unificados, aunque el práctico, sobre todo, de notarías y de registros es distinto, pues porque el registrador califica, digamos, una situación de derecho privado, de derechos reales, de pues, un montón de cosas. Tienes que buscar los defectos, entre comillas, que te impiden, digamos, darle publicidad y publicarlo frente a terceros, mientras que en notarías lo que se busca es construir una escritura pública en base a una situación que te plantea una persona y realizar una escritura pública notarial, ¿no? No influye, es una oposición a nivel nacional, no importa que sepas euskera, catalán o gallego, ¿no? No es básico, ni tampoco el día de mañana, de momento, es importante ni es necesario para ejercer la profesión. Y en cuanto a las convocatorias, se convocan, el registro siempre es en Madrid, en la calle Alcalá, 540, que es donde está el Colegio de Registradores, y notarías, pues a veces van cambiando en Sevilla, en Barcelona, pues depende, van cambiando y variando las plazas. Es verdad, y lo digo porque es así, hoy en día está un poco más difícil la oposición a registros que a notarías, pero lo vais a entender perfectamente. En notarías se convocan unas 80 plazas cada 2 años y en registros salen 45, con 5 para turno de discapacitados, que nunca se cubren, pero bueno, salen por ley. Y igual en notarías, y entonces, ¿qué ocurre? Lo que os he dicho al principio, que hay más plazas para más o menos las mismas personas muy parecido preparadas, pero hay más plazas para notarías que para registros, con lo cual hay gente que se va más a notarías que a registros, en el sentido de que ahora mismo es más fácil, un poco más fácil sacarse a notarías que a registros, ¿vale? Como acaba de terminar la última oposición de registros, os digo que las firmaron la oposición, se presentaron allí a intentar ser registrador, unas 700 personas para 45 plazas, de las cuales el primer ejercicio solo lo pasaron unas 140-150 personas de 700, para que veáis que realmente el número de firmantes no coincide muchas veces con los que aprueban luego y que están preparados, y luego quedaron del segundo unos 70 personas para 45 plazas, de manera que ahí hay campana de Gauss y solo los 45 mejores aprueban la oposición. Os digo, acaba de salir la nota la semana pasada. Y para terminar, rápidamente, el registrador de la propiedad mercantil de bienes muebles es una oposición y notarías, pero son ambas oposiciones que se pueden ejercer en toda España. De hecho, se van convocando concursos, se va jubilando gente, se va moviendo gente de una plaza a otra y esas plazas quedan vacantes por orden estricto de antigüedad. En notarías es verdad que hay una serie de parámetros que influyen para pedir, que os los explicaría si tenéis interés. Hay unos parámetros, digamos, que en los que puedes saltarte a gente, digamos, mejorar a pesar de la antigüedad, pero bueno. Y luego, pues, es una profesión distinta, la de notario y registrador, porque el notario es una persona que actúa de cara al público. Y es una persona que actúa, digamos que es una profesión, para mí, y no os lo voy a engañar, aunque yo soy registrador de la propiedad, es una profesión más dinámica, más de contacto con la gente, que hay gente que le gusta y gente que no.
pero recibes gente, trabajas un poco para ello, sería como una especie de abogado. Tú puedes elegir el notario al que vas y al que quieres hacer, donde quieres firmar una escritura de venta o de compra de tu casa. Lo que no vas a poder nunca jamás es elegir al registrador de la propiedad, que es más una persona parecida al juez. Por ejemplo, todo lo que se firma relativo a las viviendas y al mercado inmobiliario de Santurce tiene que ir al registro de la propiedad de Santurce para que yo pueda calificarlo con mucha más independencia que un notario, como digo, que trabaja más de cara al cliente y yo trabajo más de cara a garantizar la seguridad jurídica, que cumple todos los requisitos, de manera que a mí no me pueden elegir, ¿vale? Ni al registrador de la zona territorial donde tú ejerces. Esa es la diferencia básica. Y luego, pues bueno, pues es una profesión que en ambos casos te permite una muy buena calidad de vida. Bueno, pues en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de poder dar clase en la universidad o dar cursos, preparar gente y, bueno, por supuesto, ser una persona preparada si la sacas y dedicarte pues, a lo que quieras, ¿no? A muchas cosas, por supuesto, lo primero, a tu profesión. Y nada más, yo tampoco quiero alargarme más, no sé si he cumplido los tiempos, Eva, pero... Escrupulosamente, Leopoldo, es que ricasco, muchas gracias. Si hay alguna duda, pues esperamos al final y encantado de resolverosla y por supuesto de que Eva os dé mi contacto y lo que queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Una vez más esa visión realista y práctica de Leopoldo, como siempre. Hay que ser realista, Eva, hay que ser realista, que luego si no... Efectivamente, es como tiene que ser. Las cosas como son. Subrayando la dureza y rigor de esta posición, sin crear falsas expectativas. Perfecto, ¿verdad? ¿Qué hace falta eso? Memoria, capacidad de exposición, salud, como bien decías. Y luego me ha gustado esa idea de la desconexión digital o del lastre que supone hoy para cualquier trabajo, no solo para las oposiciones, esa conexión, esa adicción a las pantallas, ¿verdad? Móviles, ordenadores y demás. Es que eso es un lastre para todo, la verdad. Pero bueno, en nuestro caso, creo que coincidirán todos, para opositar es, vamos, una enfermedad, sinceramente, y hace que mucha gente no pueda con esto, porque tenga que estar todo el día con el móvil. Es imposible concentrarte así. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Está en nuestra mano superar ese lastre. Bueno, pues continuamos y cedo la palabra a la abogada del Estado, María, cuando quieras. Hola Eva, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme un año más. Y a todos los que me veis desde el otro lado de la pantalla, pues también muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. A ver si consigo explicarme bien y bueno, pues os hacéis un poquito una idea de lo que es ser un abogado del Estado y de lo que conlleva la oposición a abogado del Estado. La verdad es que a mí, desde que apruebo, me pregunta mucha gente que qué hago. Esta sí que es una figura desconocida. Yo siempre digo, es como si te ponen, para explicarlo así de forma muy sencilla, si te ponen una multa de tráfico y llegas a recurrirla en vía judicial, a quien te encuentras enfrente es a mí. Lo digo así un poquito en líneas generales, pero bueno, al final el abogado del Estado, digamos que presta asistencia jurídica al Estado y a sus organismos autónomos. Es decir, asume su defensa y representación en juicio y además intervenimos en todas las jurisdicciones y luego también presta un asesoramiento legal, es decir, expresar una opinión jurídica mediante la emisión de un informe o un dictamen pues, sobre algún asunto en particular que someta a su consulta pues, un órgano administrativo, etcétera. Además, también pues, intervenimos a veces en defensa y representación de empleados públicos, de funcionarios, e incluso también pues, mediante la firma de un convenio podemos prestar esa asistencia jurídica pues, a entidades públicas empresariales, a sociedades mercantiles estatales, etc. Por lo demás, en cuanto a nuestra organización territorial, la verdad es que tenemos la sede, que es la Abogacía General del Estado, que está en Madrid, y luego en la periferia, en la administración periférica, están las abogacías del Estado en las distintas provincias. Pero como esta es una función y una labor muy diversa, pues también está la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional. Tenemos también el Departamento encargado de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales, Derecho Europeo y Asuntos Internacionales, incluso hay una representación en Bruselas, con lo cual, pues bueno, vemos que es muy diverso. Y en cuanto al día a día, pues ya os digo que sería un poquito eso, ¿no? Yo, como abogada del Estado ahora ya en activo, pues voy tanto a juicios que me tocan, pues como esa emisión de informes y, bueno, pues labores varias. En cuanto a la oposición en sí, que es un poquito la parte más aburrida,
digamos que en la actualidad el temario, yo siempre digo, se divide en dos partes, que es la parte de derecho privado y la parte de derecho público. En la parte de derecho privado tenemos temas de derecho civil, que son 96, prácticamente el Código Civil así de cabeza, o sea, básicamente es esnifar el Código Civil en polvo. Derecho hipotecario o registral, que son 28 temas, 73 temas de derecho procesal, 40 de mercantil y 18 de laboral, que es curioso porque de hecho es lo que más estamos haciendo ahora, asuntos de derecho del trabajo, sociales o laborales. Y luego la parte de derecho público, donde pues, ya meteríamos todo el derecho constitucional, que serían 32 temas, derecho administrativo, 76 temas, financiero, derecho financiero, tributario, de hacienda pública, 48 temas, 23 temas de derecho internacional y comunitario europeo y 31 temas de derecho penal. Es decir, son 465 temas y además muy exhaustivos. ¿Y cómo se lleva luego eso a un examen? Pues en los exámenes tenemos un primer ejercicio teórico u oral, que son 65 minutos de la primera parte de derecho privado, dedicando a cada tema no menos de 5 minutos, aunque con el tiempo son muy rigurosos en el tribunal. Un segundo ejercicio también oral, también con una duración de 65 minutos de derecho público, y tanto en el primero como en el segundo los temas se sacan por insaculación, que es el tema del saco con las bolitas que nos contaba José Manuel. Luego tenemos una prueba de idiomas, que son 1 o 2, pero segundos de carácter voluntario. Un práctico, el primer práctico, que es el cuarto examen, que son 10 horas de caso práctico a informar sobre un asunto de los que normalmente trataríamos pues, en nuestro día a día, luego pues, como abogados del Estado, y un segundo examen práctico también, un segundo caso práctico de otras 10 horas, que te suben hasta la comida en una bandeja, porque te dejan en un despacho y ahí estás todo el día. Todos los exámenes son eliminatorios y los orales se presentan o los orales se defienden ante un tribunal compuesto de 7 miembros y los prácticos, después de hechos, también tienes que ir a leerlos delante del tribunal. Un poquito en cuanto a las estadísticas de cuántos se presentan, plazas, etcétera. Generalmente las plazas que se convocan están entre 20 y 25 y la verdad es que las están convocando todos los años, están publicando convocatorias. Anteriormente es verdad que, por ejemplo, ha habido años en que se ha formado un cuello de botella en las personas que se presentan porque igual estaban 1 o 2 años sin convocar, pero ahora un año y medio pues están sacando convocatorias. Se suelen presentar entre 230, 250, que son los que firman las solicitudes, las inscripciones, y bueno, pues aprobados, por ejemplo, os puedo contar que en la última promoción aprobaron 20, se ofertaban 25 plazas, con lo cual se dejaron 5 sin cubrir porque son muy exigentes y se habían presentado, habían firmado las oposiciones 230, de los cuales pues 50 solo aprobaron el primer ejercicio. En cuanto a la preparación, pues un poco en la línea de lo que decía José Manuel, siempre contar con esa orientación y el apoyo de un preparador para mí desde luego es fundamental. Y bueno, pues en Madrid desde luego tenemos las grandes academias, hay muchas academias, mucha concentración de preparadores y de opositores. Y bueno, pues también si tú consigues contactar con alguien que te prepare pues en tu casa, pues mejor si te quieres quedar en casa o cerca de tu casa. Por lo demás, bueno, en cuanto a mi experiencia personal, os puedo decir que la oposición, y yo creo que el año pasado pequé de ser un poquito optimista, yo creo que estaba todavía como así muy recién aprobada y todo me parecía fenomenal, y no, esto se olvida pronto y no. La oposición es lo que decía Leopoldo, es muy dura, supone una renuncia y para mí yo asociaba siempre el tema de la oposición con la motivación. La motivación es un mito, es decir, la oposición es constancia y disciplina. Hay días que estás motivado y hay días que no estás motivado, pues esos días los tienes que estudiar igual. Tus jornadas son como quien va a un despacho y cumple un horario y supone pues eso, estudiar 6 días a la semana con ese día libre, que para mí es fundamental, cuidar ese día libre, pues la salud física, la salud mental. Es decir, pues salir a tomar algo con los amigos, intentar socializar en la medida de lo posible, pero bueno, pues lo cierto es que vives un poco en clausura durante los años de oposición. ¿Para quién es en concreto esta oposición de abogado del Estado? Pues para una persona que le guste mucho el derecho y que además le guste estudiar, porque se ve todo el derecho, somos generalistas del derecho, además especialistas también en derecho administrativo y vemos también muchísimo de derecho civil, pero te haces una composición absoluta de lo que es todo el ordenamiento jurídico español, porque es que lo ves
todo, o sea, tocas todos los palos. A mí por lo menos eso era algo que me atraía de primeras, ¿no? Un poco el dominio que te da y la soltura después a la hora de manejar legislación, que es algo que además cotiza mucho también en el sector privado. Actualmente la mitad de los abogados del Estado están en excedencia. Pero es una oposición muy dura y el tribunal es muy riguroso. En los últimos años se han dejado plazas sin cubrir. Tú puedes decir que has hecho un examen fenomenal y sin embargo no apruebas, no das la nota mínima. Y bueno, y la preparación pues efectivamente supone que todas las semanas tienes que ir a cantar 2 o 3 días frente, pues en este caso, a un preparador y bueno, pues tienes ahí tienes que dar el callo. O sea, no hay lo que decía Leopoldo, no es que ahora me duele la espalda, es que ahora no sé qué, es que ahora mi madre... No. O sea, aquí es un poco bajar la persiana de las circunstancias que te rodean porque, bueno, pues es una inversión muy grande, una inversión de unos años muy buenos de tu vida y, bueno, pues ¿no? Implica sacrificio. No obstante, yo sí que tengo que decir una cosa. Si pudiera hacer un resumen, ¿compensa opositar a pesar de ese sacrificio, de esa disciplina, de me pierdo los mejores años de la vida? Pues os puedo decir que sí. Yo, tal y como lo veo ahora, la verdad es que considero que no me he perdido tanto y que además ahora pues vivo muy bien. Vivo muy bien por lo siguiente, la oposición, cualquier oposición, te da mucha tranquilidad. Es decir, tienes una red de seguridad debajo porque accedes a un puesto fijo que está ahí. Y por lo tanto eso te permite, pues bueno, tener después tiempo pues para formarte más, para también quizás explorar otras inquietudes que hayas podido tener. Y bueno, pues perdón porque se me ha ido la cámara, ahí va. Y bueno, pues te da esa red de seguridad y esa red de tranquilidad y estabilidad que en los tiempos en que vivimos para mí es fundamental. Entonces, bueno, pues opositar es muy duro. Yo recuerdo pues, que en épocas de exámenes estudiaba hasta 14 horas diarias y en la preparación de los prácticos estuve 2 semanas sin salir de casa, literal. Es decir, me daba creo que un paseo de media hora de tanto en cuando, algún día, porque estaba sepultada entre papeles y entre libros. Entonces, en eso hay que ser muy claro y yo creo que ya de primeras. No obstante, si piensas que opositar es una opción para ti, que opositar a abogado del Estado puede ser una posibilidad o algo que te gustaría por lo menos no descartar, sino probar, pues bueno, siempre es bueno, yo creo que, y yo animo a la gente a darse un periodo de prueba de 3 meses. Ahora, no un periodo de prueba de, uy, voy a probar y ahora voy a hacer un horario y tal. Un periodo de prueba serio, en el que te exijas mucho y bueno, pues yo creo que merece la pena explorarlo y darse la oportunidad a uno mismo, ¿no? De ver si efectivamente opositar es algo que le encaja. Personalmente a mí la labor del abogado del Estado es algo que me encanta, como os comentaba al principio, es muy diversa, tocas todos los palos porque en juicio estás en todas las jurisdicciones, sí, como todos los trabajos pues tienes un porcentaje de asuntos que son todos iguales y bueno, pues son más aburridos, pero bueno, pues de tanto en cuando participas en asuntos muy interesantes, te formas mucho, estás en contacto pues con gente que te aporta muchísimo conocimiento jurídico, las relaciones institucionales son fenomenales desde este puesto y bueno, pues te dan muchísimas tablas. Para mí el tema de ir a los juzgados y de defender y representar y exponer ante el juez o el magistrado pues lo que te toca ese día, pues creo que te curte muchísimo en todos los planos y bueno, pues es una labor muy dinámica y además yo pienso que si eres una persona muy inquieta y que además te gusta mucho el derecho, como he dicho antes, pues esta es tu oposición porque te puedes mover por donde quieras. O sea, puedes irte a una provincia, que ahora te aburres, te vas a Madrid, que ahora te aburres, pues mira, te plantas en el Tribunal Constitucional y ahora te vas al servicio jurídico de la agencia tributaria donde tratan temas interesantísimos. Y ahora me voy a meter en el Departamento de Derechos Humanos y ahora en el Departamento de lo Penal para ver delitos fiscales y ahora voy a hacer arbitrajes internacionales. Es decir, que puedes estar moviéndote mucho, te puedes liar la manta, todo lo que quieras. Y no tienes para aburrirte. Y además, efectivamente, resaltan que las relaciones después institucionales, pues con jueces, con magistrados, con fiscales o con cualquier otro, pues son muy agradecidas y bueno, para mí es una labor preciosa que no quita efectivamente a que la preparación sea muy dura. Pero voy a concluir mi intervención diciendo que opositar hoy en día, cuando se hace con rigurosidad y seriedad, compensa absolutamente. Y nada más que añadir, luego ya quedo a vuestra disposición, además, bueno, pues Eva, si no os voy a facilitar o que sea mi contacto para cualquier duda que se os pudiera presentar, os animo a que exploréis bien
cuál es vuestra oposición, que no lo descartéis. Creo que estamos en unos tiempos magníficos para plantearse opositar. Y nada más, Eva, simplemente pues de nuevo agradecerte la oportunidad de haber intervenido un año más. A ti, María, desde luego, es que ricasco. La verdad que estoy planteando seriamente cambiar el título de esta jornada para futuras ocasiones, porque esto de Derecho y Empleo Público es aburridísimo y veo que tanto en la intervención anterior como en esta se hablaba de adicción a las pantallas, decíamos antes, ¿verdad?, como factor de distracción que dificulta la preparación de oposiciones. Y María me habla de esnifar el Código Civil en polvo, pues igual me estáis dando pistas que el año que viene os sorprendo con el título de la jornada. Pero bueno, efectivamente, gracias María, subrayando, bueno, destacando alguna idea, pues esa contraposición final, esa valoración final, ¿no? Que por una parte está la constancia y la disciplina exigidas por este tipo de posiciones tan duras, pero que se compensa porque efectivamente estéis presentes en todas las jurisdicciones, por esa versatilidad, movilidad y balance positivo, ¿verdad? Por tanto, les animamos a nuestros oyentes. Bueno, y respetando escrupulosamente el timing, ya llegamos a la última de las intervenciones. He de agradecer a todos los ponentes ese esfuerzo que habéis hecho para limitar vuestro tiempo, porque es una de las cuestiones más difíciles, ¿no?, cuando se actúa como moderador en este tipo de sesiones con tantas intervenciones, con tantas exposiciones, que la última intervención siempre queda un poco condenada, ¿verdad?, porque se han extendido en exceso las anteriores, pero no es el caso porque, como decíamos, con 2 minutos de retraso simplemente sobre el horario previsto, cedemos la palabra a Jesús para que nos hable de este cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. Cuando quieras, Jesús. Gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, voy a redundar quizá en algunos de los aspectos que se han mencionado por mis predecesores, porque es absolutamente así. Preparar una oposición de las que estamos manejando hoy requiere un esfuerzo y una dedicación exclusivos, y que por lo tanto bueno, hay que tomar la decisión y luego, partiendo de la base de que uno vale para esto, pues cumplir estrictamente todos los plazos y dentro de las posibilidades de cada uno realmente hacer un esfuerzo. Yo iba a decir sobrehumano, pero es mentira, porque los que lo hemos hecho somos humanos y somos personas normales y se sigue haciendo. Luego es posible hacerlo siempre que uno tenga esas condiciones. Voy a intentar compartir la presentación, si la encuentro, que está aquí, efectivamente. Vale. Vamos a ver, el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado es la fusión del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, creado en el año 30, más el de Economistas del Estado, creado posteriormente. En la actualidad cuenta con unos 500 miembros que, bueno, al cual pertenecen y han pertenecido personalidades muy destacadas que todos podemos tener en la mente, desde Nadia Calviño, por hablar de la actual vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos, como Luis de Guindos, y si me voy más atrás, no habíais nacido, pero ya había algunos técnicos comerciales del Estado en momentos muy importantes de la economía española. Somos una referencia en política económica, comercial y financiera, tanto en la faceta interior como en la faceta exterior. Y este es uno de los hechos, digamos, diferenciales de este cuerpo. Es un cuerpo que tiene una vocación internacional muy importante y que también es muy versátil en cuanto a sus actividades, como ahora veremos. Hay una gran variedad de posibilidades profesionales, tanto en el interior como en el exterior, a través de las oficinas comerciales. La mayor parte de los miembros del cuerpo técnicos están dentro de la administración, el 83%, el 17% en el sector privado. Y de los que trabajan en la administración, el 70% están en España, en diversos ministerios, y el 30% en el exterior, básicamente en oficinas comerciales. Las dos secretarías de Estado a las que estamos adscritos como funcionarios fundamentalmente son la de Economía y la de Comercio. Ahí tenéis unas pequeñas digamos, explicaciones de lo que hacen estas dos secretarías de Estado. Bueno, desde el análisis macroeconómico y política económica, la política de financiación del Tesoro, economía internacional y defensa de la competencia, de las más destacadas de la Secretaría de Estado de Economía, y en la Secretaría de Estado de Comercio, el diseño e instrumentación de la política comercial y el diseño y ejecución de la política de internacionalización de las empresas a través del ICEX.
La actividad en el exterior está centrada fundamentalmente en 3 líneas: las oficinas económicas y comerciales, donde hacemos la función de consejero jefe de la oficina; en instituciones financieras multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Europeo de Desarrollo, etc. Y en otros organismos como van desde instituciones comunitarias, Naciones Unidas o la OTAN. Como veis, las posibilidades son muy buenas. Este cuadro está desactualizado en cuanto a los nombres de los ministerios, pero aunque la presencia fundamentalmente es en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Comercio y Turismo, también hay funcionarios destacados en otros ministerios, con lo cual el abanico de posibilidades dentro de la administración en el interior son bastante importantes. La oposición. Aquí sí que, sin bajar un ápice la dureza de la oposición, hay que destacar que, bueno, los requerimientos son los mismos: licenciatura o grado. El número de plazas, aunque aquí pone que hasta 15 eran 15 o 20, últimamente estamos por encima de las 20. Y de hecho, la próxima convocatoria, que está a punto de lanzarse, serán 21 plazas. En general, ya estamos por encima de los 200 opositores que firman la oposición, y además normalmente no se cubren las plazas. Esta es otra de las, quizá, características específicas, y es que en esta, desde luego, se oposita no contra los demás, sino se oposita contra el temario. Es decir, si tú cumples con tus exámenes, pues realmente apruebas, dicho, digamos, de una manera simplificada, ¿no? Los exámenes son 5, de los cuales el primero es lo que llamamos un examen un poco filtro, que tiene 2 partes. Un test basado en los temas del tercero, que ahora expondré muy brevemente, y un test de coyuntura, perdón, y un examen de coyuntura, un análisis de coyuntura sobre un país, que a veces se da la información de qué país, pero a veces no, en el que, además de análisis de la situación, se hacen recomendaciones de política económica. Segundo examen, idiomas. A diferencia de cualquier otra oposición, con la excepción de las oposiciones al cuerpo diplomático, aquí los idiomas son muy, muy exigentes. No basta con tener un buen nivel, tal, no. Aquí estamos hablando prácticamente de ser bilingüe, al menos en inglés y otro idioma. Si además alguien tiene la suerte de dominar un tercer idioma, puede presentarse. Los exámenes de idiomas tienen partes escritas y partes orales. La primera empieza con la lectura de un tema durante unos minutos, se toman notas y con eso se hace una composición. Y después el tribunal, pasados unos días, cuando te toca, lees lo que has escrito, corrigen lo que has escrito, y tienes que leer tú un texto pequeño que te dan y hacer comentarios sobre lo mismo y tener una conversación fluida con el tribunal. Cuando digo que los exámenes son muy exigentes, estoy diciendo que en inglés alguien que no sea capaz de tener holgadamente el proficiency es imposible que pase. Y en los demás idiomas, elegir entre los principales: francés, inglés, portugués, italiano, ruso, chino, japonés y árabe, básicamente, el nivel, como digo, es muy exigente. Una vez pasados los exámenes de idiomas, empezamos con el fuerte, el principal, el más exigente, que es un examen oral que tiene 44 temas de teoría económica, microeconomía, macroeconomía y economía internacional y financiera, otros 46 temas. Estos son, hay que contar. Volvemos a la bolsa de las bolas. Hay, en este tercer examen se sacan 2 bolas de cada parte y hay que elegir una de las 2 a desarrollar durante media hora cada uno, es decir, 1 hora, y además de una manera muy estricta en cuanto al tiempo, y después responder a las preguntas sobre lo que se ha contado o sobre lo que no se ha contado en un tribunal compuesto en su mayoría por catedráticos de universidad, fundamentalmente de economía. Una vez pasado este terrorífico tercer examen, que lo es, hay un cuarto examen, también oral, de economía española y economía del sector público. Lo mismo, lo que pasa es que esta vez sin posibilidad de elegir. Se saca una bola de cada parte y son los temas que hay que contar: de estructura económica de España, economía española, y temas, como digo, del sector público, hacienda pública, sistema fiscal español. 2 desarrollos de media hora cada uno, con 20 minutos de pregunta por los miembros del tribunal. Aprobado este cuarto examen, entramos en el quinto, que es un examen mucho más llevadero y rutinario, en el que estamos primero ya en un escrito, ya no son orales, que tiene 3 partes, de las cuales se eligen 2
Y entonces hay que desarrollar por escrito, como digo, 2 de esos 3 temas que son iguales para todo el mundo y que tienen 3 partes: marketing internacional, economía cuantitativa y derecho administrativo. Como digo, el temario es muy variado en cuanto a contenido, los temas de actividad económica son muy importantes y son temas que en realidad, aunque tienen un contenido mínimo, están abiertos y en algunos casos permiten ciertos enfoques alternativos. La preparación se hace generalmente de manera individual, aunque el Centro de Estudios Comerciales del Ministerio de Economía, el CECO, tiene preparaciones en grupo que además acaban de introducir recientemente una versión online, con lo cual realmente se facilita bastante lo que es la preparación de la oposición sin la necesidad de desplazarse físicamente desde otra ciudad. Obviamente está también la preparación individual. Esto suele ocurrir ya con los que se presentan por segunda o por tercera vez, igual que los idiomas. Bueno, dependiendo del nivel que uno tenga en la partida, pues está, digamos, más condicionado en cuanto a tiempo, porque al final, si no se pasan los idiomas, por muy bien que se sepa el tercero, pues no sirve prácticamente nada. Yo, respecto a mi desarrollo profesional, ya ha mencionado Eva, bueno, he estado en la administración hasta hace relativamente poco y ahora me encuentro en el sector privado desde hace 15 años. Por distintas circunstancias he mantenido el contacto, porque he estado como miembro de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, y siempre me he ocupado de transmitir a los universitarios o próximos licenciados el contenido de la oposición y lo bonito que es. Bueno, simplemente repetir lo que ha mencionado Eva respecto a mi carrera profesional. Pues yo he estado en Angola como consejero comercial, unos años después he estado en Siria como consejero comercial y en el Líbano. Eso en cuanto al exterior. En España, pues fui director general de estructuras y mercados pesqueros en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es un ministerio bastante alejado, digamos, de lo que es comercio y economía. Y bueno, llegado un momento, pues cuando ya las posibilidades de carrera administrativa a mí me parecía que estaban limitadas, pues me fui al sector privado, estoy trabajando en diversas empresas por cuenta ajena y ahora ya desde hace los últimos 10 años tengo mi propia empresa de ingeniería de proyectos, siempre con una vocación muy internacional y bueno, pues con las dificultades que ahora hay en todo el mundo, como os podéis imaginar, bueno, vamos aguantando el tirón y probablemente el ser una empresa internacionalizada nos permite esa subsistencia que de la otra manera es un poco más arriesgada. Y en esa última diapositiva tenéis la página web de la Asociación de Técnicos Comerciales a la que podéis consultar, que hay bastante información y os animo a que si realmente tenéis la disposición de opositar, esta tiene una ventaja para mí fundamental y es esa proyección hacia el exterior que le permite a uno pues conocer mundo y pasarlo bien. Así que ánimo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús. Vamos finalizando esta sesión. Bueno, en esta última intervención, como datos distintivos, yo subrayaría la importancia de los idiomas, que hasta ahora nos había mencionado con tanta insistencia. Y luego, cuando has explicado tu trayectoria vital, ese tránsito, ¿verdad?, del sector público al privado, que también está ahí, ¿no? Es otra de las posibilidades, ¿no? La posibilidad de tránsito o de ir cambiando de opción profesional, porque no se ha comentado en la sesión hasta ahora, probablemente salgan las preguntas que ahora os traslade, pero una de las cuestiones importantes es la inversión, la enorme inversión de tiempo, el esfuerzo que hay que añadir que hay que realizar para preparar una posición, que en ningún caso es tiempo perdido, porque si luego pasáis al sector privado, pues seréis desde luego expertos en esas materias de derecho que habéis estudiado, ¿no? Y eso es otro de los enfoques. Bueno, sin más dilación, os voy a trasladar las preguntas que nos planteaban nuestros estudiantes, alguna de ellas a algún panelista en concreto y otras en general, ¿verdad? Bueno, por orden de exposición, comienzo contigo, José Manuel. Nos preguntaban cómo influye en estas oposiciones a judicatura el conocimiento del euskera, de nuestro idioma, para obtener plaza en el País Vasco. Ahora mismo no tiene
Ningún efecto, o sea, solo cuentan las notas de los exámenes del test y de los 2 orales. No sé si en el futuro cambiará, pero hoy por hoy la verdad es que tanto la carrera judicial como la carrera fiscal se rige mucho por el escalafón y eso lo condiciona la nota con el puesto con el que se accedió a la oposición. Puede tener relevancia luego para cargos de libre designación, eso sí, pero ahora mismo para acceder. ¿No? Sí que volveremos a tratar esta cuestión del conocimiento del idioma en la sesión que toca mañana, administración local, administración autonómica y demás, porque ahí sí que tendrá otra consideración que puntuará en algunas ocasiones como mérito, ¿verdad? Pero bueno, ahí queda la planteada. También nos pregunta cómo pueden hacerse con esta lista de preparadores. Bueno, hay tanto en preparadores a judicatura como a registradores y demás. Ahí sí que os puedo decir, si la sesión hubiese sido presencial, pues os habréis podido dirigir directamente a José Manuel o a Leopoldo para hablar con ellos, pero como es en este formato online, pues yo considero que la forma más sencilla va a ser hacerlo a través de la facultad. Os dirigís al servicio de orientación profesional, nos preguntáis qué tipo de preparador queréis y os pondría en contacto con José Manuel o con Leopoldo o con quien fuera, para que ellos hicieran de puente. También nos pregunta quién recomienda, José Manuel, continúo contigo, si optar por el sistema de arrastre o el sistema de vueltas. ¿El preparador, uno mismo? No, el preparador. Cada preparador tiene su sistema y al final, bueno, quiero decir que eso tampoco le daría más importancia porque, vamos, tanto el que lo prepara de una manera o lo prepara de otra, al final tardas lo mismo o tienes las mismas posibilidades de probar, o sea, no tiene mayor importancia. Pero vamos, lo decide el preparador. Cada preparador tiene su sistema. Su método, muy bien. Vale, Esther, nos preguntan cuánto se tarda más o menos de media, entiendo, en preparar una oposición tanto a gestor como a letrado. Vale, pregunta peligrosa, porque igual contesto algo y luego, no sé, si alguien tarda más o menos, me voy a quedar un poco mal. Pero bueno, por aproximación, gestión, yo creo que la media está en 1 año o 2, con dedicación absoluta, en 1 o 2 años se puede sacar. Letrados, pues depende un poco del turno en el que se acceda, ¿vale? Lo que os he dicho antes, si fuera por promoción interna, tenéis que pensar que estás trabajando y estás opositando, porque tú estás trabajando de gestor, vas a tu casa después de tu jornada laboral y empiezas a estudiar para opositar. Entonces, como en este caso no es a tiempo completo, aunque tienes que sacar todas las horas que puedas, pues la media suele estar pues 2 o 3 años, ¿vale? Y el letrado de turno libre, o sea, el que no es gestor y se dedica full time a la oposición, pues 3 años o así. Perfecto. Otra cuestión que nos han trasladado tanto ahora como en las tutorías, en más de una ocasión, se acercan a nosotros para preguntarnos si cuando se opta por preparar posiciones o se decanta por esta opción profesional, conviene realizar el máster de acceso. O sea, se puntúa el máster como mérito. ¿Es recomendable hacer el máster de acceso en el mundo de las oposiciones? Bueno, no sé si va dirigida a mí, me atrevo a contestar y luego cedo la pregunta a mis compañeros. En el caso de los letrados, como la oposición, pongamos que está valorada en 100 puntos. El examen son 50, la parte práctica son 20, los méritos son 30, ¿vale? De esos 30, 1,25 sería tener el máster de acceso a la abogacía. Yo prefiero hacer un examen mejor que tener el 1,25 en el máster a la abogacía. A mí personalmente me parece que si un estudiante recién graduado está animado para opositar, lo que tiene que hacer es ponerse a opositar. Y no quiero alargarme porque seguro que mis compañeros tienen mejores criterios que yo sobre este tema. No, en judicaturas el tener el máster no tendría ninguna influencia en la nota y un poco, vamos, yo creo que en el mismo sentido que Esther, la oposición es tener claro que quieres, o sea, que quieres dedicarte a esto o quieres, hay que ir con la idea de que se quiere aprobar y que convencido de que se puede aprobar. Entonces es mejor ponerse en cuanto antes con la oposición. Sí. ¿Alguna otra opinión al respecto?
muchas veces los que se acercan son gente que no lo tiene tan claro probablemente, que no tiene muy claro si opositar o si ejercer. Y entonces dicen, ¿y qué conviene más? ¿Hacer el máster para no cerrarse puertas y dedicarse al ejercicio después? ¿O opositar? No probablemente una de las más exigentes, pero sí alguna otra y, no sé, garantizarme un futuro, no sé. Eso suele ser la duda. Eva, perdona, no. Sinceramente es lo que están diciendo todos. No es necesario para opositar. Realmente, si quieres opositar, el momento de hacerlo es ahora mismo y recién acabada la carrera que tienes todo fresco, intentarlo. Yo creo que el máster de acceso sería un plan B si no te sacas la oposición, que se puede hacer perfectamente cuando si las cosas no, desgraciadamente, no salen bien. Sí que me parece una opción y no me parece nada con la preparación y lo que estudias en cualquiera de estas oposiciones, con perdón, te lo sacas de tacón. O sea que, en cambio, si lo haces ahora sí que vas a perder algún hábito y algún momento, pues eso que hablaba María de la motivación, que aunque no quiero decir que no sea importante, estar motivado es muy importante en esta vida y en la oposición también, fundamental. Pero y cuanto antes lo hagas, mejor. Y el máster, sinceramente, lo puedes dejar para más adelante, por lo menos en lo nuestro. Yo, de hecho, Eva, voy a añadir que lo estuve mirando porque cuando suspendí la segunda vez y estuve a punto de dejar las oposiciones, me puse a mirar el tema de lo del máster. Joder, y hoy en día a distancia y tal se pueden hacer en un montón de sitios y es que es eso, o sea, después de haber estado estudiando, pues que yo haya estudiando unos cuantos años y tal, viendo el tema de tal, dije, joder, esto yo me lo puedo estudiar incluso pues ahora por mi cuenta o incluso si pudiese, que yo lo pregunté a ver si me dejaban presentarme simplemente al examen, sin hacer las clases, porque viendo un poco, pues eso, los programas de clases y tal, y lo que yo había estudiado, joder, si yo casi he estudiado más de lo que están poniendo aquí los programas del máster. Entonces, yo sobre todo creo que es muy importante no romper esa cadena de estoy estudiando en la universidad y ahora me pongo a estudiar la oposición. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que ha trabajado y luego ha opositado y fenomenal, pero a mí, por ejemplo, me hubiera costado después reengancharme al estudio de la oposición, pues después de haber adquirido ya los hábitos de estudio propios de la universidad. Muy bien, pues me estáis dando una serie de argumentos muy convincentes para que cuando me vuelvan a preguntar este tipo de cuestiones, dejarlas más o menos claras. Muy bien, María, sigo contigo, en este caso se dirigen a ti, y me preguntas si preparaste la oposición desde Madrid y si fue con academia o preparador. Yo la preparé en Bilbao. Empecé en Bilbao con 2 preparadores que, bueno, pues había hablado ya con ellos previamente, majísimos, encantadores, y a los que tengo hoy en día un cariño inmenso, pero es verdad que en esa crisis que tuve después de suspender la segunda vez que me presenté, fui a Madrid por enterarme un poquito del tema de lo de las academias, porque yo veía que ahí la gente pues estaba mucho más en contacto, los opositores parecía, ¿no?, que estaban muchísimo más no sé, más conectados, o pensaba pues que igual en Madrid había un mayor nivel de intensidad y que yo me tenía que empapar de esa intensidad porque quizás me estaba perdiendo algo pues tan apartada, ¿no?, en Bilbao y tal, porque al final estás un poquito más apartada. Y bueno, pues allí fui, hablé con gente, con opositores que iban a la academia. Fui incluso, canté 2 o 3 veces con preparadores de una academia allí de Madrid, estuve hablando con la directora o bueno, pues con la organizadora de una de las academias y tengo que decir que el ritmo de Madrid es mucho más intenso, es decir, se cantaban 3 veces por semana, cantabas después de 5 opositores que les oías cantar, era todo como muy, muy intenso. Entonces yo aquí sí que valoré un poquito qué encajaba más en mi personalidad y a mí al final lo que me salía a cuenta era estar más cerca o estar en casa, cerca de mi familia. Bueno, pues al final Bilbao es una ciudad pequeña, podía ir los domingos al monte o escaparme a la playa. Pero esto es una decisión muy personal, pero yo sí que animaría a la gente a hablar pues con opositores que hayan preparado en provincia y con opositores que estén en Madrid, porque sí que hay una diferencia. Para mí era una diferencia evidente. O sea, ya insisto en que es la intensidad que se respiraba en Madrid, yo no la tenía tanto en Bilbao, pero por mi tipo de personalidad me encajaba más en Bilbao, porque yo ya era muy exigente, intensa conmigo misma, y no me hacía falta ese empuje de Madrid, que yo pensé en un momento que quizás sí, pero llegué a la conclusión de que por cómo era yo, por mi carácter,
me iba a hundir en Madrid. Entonces, bueno, conozco a gente que ha empezado en Madrid y luego se ha vuelto a casa, pues porque no soporta el nivel de intensidad, y gente que ha estado preparando en casa y después se ha ido a Madrid, por ejemplo, para preparar los prácticos porque sí que le ha dado el empuje que necesitaba, o gente que pues después de haber estado 4 años estudiando veía que no avanzaba, se había quedado estancado preparando en su provincia, en su casa, etcétera, y había ido a Madrid y también le había dado un empuje, ¿no? Entonces, bueno, pues investigar las dos opciones y hablar con los dos tipos de opositores me parece que es algo a tener en cuenta antes de empezar a opositar, a ver qué te encaja más en tu personalidad. Perfecto. ¿El temario lo proporciona el preparador? Preguntan. ¿O el preparador simplemente te da el índice del temario y los temas los prepara uno mismo? A mí me lo... bueno, yo iba a responder, perdón. No, Tenemos tiempo para... No, adelante, adelante. Creo que iba dirigida para ti, María, luego le cedo la palabra. No, yo creo que te lo proporciona el preparador, es decir, los temas andan circulando por ahí. Entonces, a mí me acuerdo que me los iban dando, luego, hombre, uno tiene que estar pendiente, ver que todo está actualizado, porque hay temas que igual están un poquito desfasados y eso sí que hay que andar pendiente, pero en general el preparador te va orientando, guiando, y ya digo que son temas que van circulando por ahí, o sea, se consiguen, no tienes que construírtelos tú. En vuestro caso, José Manuel, jueces... En judicaturas están editados, hay varias entre Colex y Carperi, tienen todo el temario de la oposición editado como si fueran manuales de la carrera, pero ajustados al temario de la oposición y lo van actualizando. O sea, cuando los compras, luego además, ya a partir de ahí, cuando hay alguna actualización del temario, ellos mismos te mandan a casa la actualización. Entonces, ahí no hay problema porque están publicados, además están ajustados en cuanto a contenido para que puedas ajustarte al tiempo que te dan para la exposición. Lo completas también, bueno, siempre hay que tener los códigos evidentemente delante, y luego además ellos mismos pues dar dos cosas, o bien mirar todos los días el BOE para ver qué actualizaciones hay, también el preparador te suele avisar, y si no también la casa correspondiente donde hayas comprado los libros te avisan de las actualizaciones. Sí, además me imagino que ahora mismo están colgados en plataformas y demás posibilidades digitales, ¿no? Me imagino. Me pregunta también María, bueno, la pregunta está dirigida hacia ti, pero bueno, yo creo que se puede plantear a cualquiera de vosotros porque es común, entiendo. Cuando se habla de literalidad del artículo o literalidad en la exposición, ¿a qué te refieres teniendo en cuenta que es un volumen importante de artículos en el Código Civil, por ejemplo? Pero literalidad tal cual, supongo, ¿no? Literalidad tal cual, o sea, los artículos del Código Civil, además, que es ya del siglo XIX, pues es tal cual. Entonces yo me acuerdo, pues memorizando los artículos de perseguir el enjambre de abejas en fundo vecino o fundo ajeno, pues es tal cual. Es decir, cosas que se aplicaban a los pastores o para resolver las rencillas, así, pues es tal cual, o sea, puntos, comas. De hecho, yo prácticamente subrayaba el Código Civil porque puestos a casi era mejor cogerlos en orden y decir, traca. Y punto. Entonces, sí, la literacia es muy importante. Es decir, entre alguien que es literal y alguien que no es literal, el que no es literal directamente no pasa. En derecho civil sobre todo, es verdad que luego hay temas, y además con el tiempo se van adquiriendo tablas, que te permite ser a veces un poquito más expositivo e incluso puedes hacer el examen un poco más ameno, pero siempre dentro pues de lo que serían, a mí siempre me decían, ¿no? Artículos que te llevarías a una isla desierta, que son los que te tienes que aprender sí o sí, sin perjuicio que luego puedas añadir tus pequeñas notas así un poquito más explicativas, pero no es la literalidad literal, como suena, vamos. Pues ahí sí que entiendo que habría un cierto hándicap, ¿verdad? Porque yo creo, como docente, que Bolonia nos ha llevado justo a lo contrario, ¿no? Esa capacidad memorística yo creo que se está perdiendo un poco, porque lo que se trata es del aprendizaje significativo y entender el concepto y saber aplicarlo y demás. Estamos en ese mundo de Bolonia desde hace ya tiempo, insistiendo, repito, los profesores, en que no me aprendáis de memoria, quiero que entendáis, quiero que sepáis aplicarlo, y luego si deciden opositar, volvemos a la capacidad memorística, ¿verdad? Es así, vamos. Ha cambiado mucho las exposiciones. Yo creo que no es tan terrible, ¿eh? No. No. Porque al final el artículo es la forma más breve de decir algo. Es decir, muchas veces empiezas a estudiar el temario y le pones de tu parte y luego ves que el artículo y dices, pero es la forma más clara y más rápida de decirlo. Y al final parece mentira, pero te lo aprendes, ¿no? A base de estudiar y a base de repetir, al final te lo aprendes.
Sí, pero sí tiene razón Eva en lo que acabas de decir de que en la universidad, desgraciadamente, se está socavando, digamos, las cualidades que luego se piden para opositar. Esa es la verdad. Ni se permiten exámenes orales, ni hay ningún tipo de examen oral, cosa que se pide en un gran número de oposición, salvo el TFG, que hay que hacer una exposición. No hay un puñetero examen oral, cosa que es increíble. Luego, incluso para ser abogado hace falta tener una buena exposición. Y luego el tema de la memoria. Ha dicho María, yo a una isla desierta no me llevaría ningún artículo, pero vamos, es que hay que aprendérselos. O sea, realmente es que no te queda otra, sobre todo los importantes. O sea, ves a la gente cómo sale ahora de la universidad y lo que le cuesta aprenderse los artículos, gente buena. Yo tengo un chaval ahora, un alumno que está preparando, y un alumno bueno, pero es que le cuesta, ves cómo le cuestan los artículos y es que dices, joder, es que lleva 4 años y es que realmente lo que dices tú, es que no se estudia nada de memoria cuando la memoria es básica y fundamental, no solamente para opositar, para 1000 cosas. La cosa es que ya no se tenga que aprender toda la memoria y luego, pero bueno, sin más, eso no se puede arreglar. Y luego lo de Madrid sí que quería hacer una matización que ha dicho María, aparte de la intensidad, sí que a todos los que vayáis a opositar a cualquier cosa, a registros y notarías pasa lo mismo, hay muchas más academias, mucha más gente opositando y mucha más intensidad, pero también muchas más distracciones. O sea, cuidado con Madrid. Madrid es, digo Madrid o Barcelona o tal. Yo, por ejemplo, en Madrid, yo creo que estoy seguro que hubiera naufragado por allí. O sea, porque claro, al final, bueno, ahora está todo parado, pero en Madrid es que realmente hay más amigos, hay más salidas, hay colegios mayores, hay mucha historia. Entonces, aparte de intensidad de oposición y de que te metas en un bucle que además puede ser un poco intenso, también tienes que tener en cuenta que si eres una persona que te das un poco pues eso, que tienes facilidad, digamos, para distraerte, pues las distracciones son multiplicadas las que tienes en Bilbao por 10. O sea, entonces es un poco, pues hay que tener un poco de cuidado con irse a Madrid alegremente, vamos, así de claro. Sobre todo si tienes un buen ambiente aquí. Por lo menos no estudiar, ¿no? Hay que irse a Madrid, pero no estudiar. Ahí está el tema, ahí está el tema. Bueno, pues esas son las preguntas que nos han trasladado hasta ahora. Si alguien más se anima, me refiero a nuestros y nuestras chicas que están ahí todavía al pie del cañón, si ha quedado alguna cuestión pendiente, pues tenemos unos minutitos para que la volváis a poner en el chat, o ya no hace falta que sea en el chat porque tenemos aquí a todos los panelistas y la podéis lanzar directamente, bueno, como queráis. Yo sí quería, aprovechando que pueden ellos escribir algo, sí querría subrayar algo que tangencialmente hemos dicho todos, aparte de las habilidades memorísticas, de la voluntad, de la motivación. En los exámenes orales yo creo que es fundamental la gestión del tiempo. Creo que lo ha dicho María. Es que tú puedes saber un tema fenomenal, y también lo ha dicho Jesús, bueno, igual lo hemos dicho todos, pero igual subrayarlo. Puedes saberte fenomenal el tema, pero si son 5 minutos, no son 5 minutos y 10 segundos. Si son 15 minutos, no son 16 segundos, que suspendes. Y si te quedas corto también. Porque a veces crees que dominar y explayarte, pero lo del cronómetro y vivir con el cronómetro, eso es una habilidad que hay que adquirir y que es que no puedes plantarte en el Tribunal Supremo sin tenerla. La literalidad y la gestión del tiempo me parece muy importante en los exámenes orales. Por abundamiento. No es que sea importante, es que son nuestros dos pilares. Uno, estudiar, y dos, exponer los temas cuando son ejercicios orales. Y además exponerlos rigurosamente en los 15 o 30 minutos que te toquen. Porque luego, en el caso nuestro, como los temas, digamos, tienen una cierta flexibilidad en cuanto a lo que pueden tener dentro, lo que no te puedes es dejar nada de lo que tiene que estar dentro. Y dos, por si acaso te lo dejas o por si acaso tu exposición no es suficientemente buena, hay un tribunal que te va a hacer preguntas sobre lo que has expuesto y sobre lo que no has expuesto. Entonces, pensad que nuestros exámenes, claro, son para mí más fáciles porque yo he estudiado Derecho también y a mí me parecía terrorífico, especialmente el romano, dicho sea de paso. Pero nosotros hacemos los exámenes con una pizarra en la que hay que poner gráficos, hay que exponer, hay que saber lo que se pone y lo que no se pone, lo que se borra y lo que se deja, pero por si acaso, como el tribunal, insisto, está compuesto fundamentalmente por catedráticos de universidad,
lo que hayas expuesto mal te lo van a preguntar después. Es decir, el grado de exigencia es elevadísimo. Normal, ¿no? Que hayamos terminado toda esta sesión con esta puntualidad casi suiza. Pero vamos, que no es mérito mío como moderador, que creía que había hecho un poco bien, sino que ya habéis desarrollado esa habilidad como buenamente me recordaban. Bueno, pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias a cada uno de estos panelistas, porque una vez más, año tras año, estáis totalmente disponibles para nosotros, a pesar de lo complicado de vuestras agendas, que me consta, acercándonos de una forma tan clara y tan cercana pues todos estos cuerpos, todas estas opciones profesionales a nuestros estudiantes. No os prometo que no vuelva a contactar con vosotros porque puede que durante estos días o durante el curso, como ha venido sucediendo hasta ahora, pues me vayan preguntando y yo os traslade todas estas cuestiones. Y a los estudiantes, pues antes de que se desconecten, decirles que si se os ha quedado alguna cuestión en el tintero, alguna cuestión preparadores y demás que queráis ampliar, pues os dirigís al servicio de orientación profesional, bien presencialmente, tanto en decanato como en mi despacho, o si no, pues por mail, escribiendo a shop.derecho, cualquier cuestión que os, @deusto.es, cualquier cuestión que os pueda surgir, ¿vale? Bueno, pues sin más, eskerrik asko, guztioi eta bihar arte batzuei, y a otros pues hasta la próxima.